Las uniones adulterinas. Traducción, López Higueruelo. Osa revisión, José Rodríguez Díez. Osa libro primero capítulo y disenso entre Polencio y Agustín en la exégesis del texto paulino sobre desavenencias conyugales 1. La primera cuestión, carísimo hermano Polencio, de todas las que me has presentado por escrito, como consultándome, es la que refiere el apóstol, cuanto a los casados, precepto es no mío, sino del Señor, que la mujer no se separe del marido. O, si se separa, que no vuelva a casarse o reconcíliese con su marido. Y que el marido no despida a su mujer 1. Se trata de averiguar si, como opinas tú, prohíbe casarse a la mujer que se separó de su marido sin mediar causa de adulterio, o si manda que no se casen aquellas que se separaron del marido precisamente por la única causa aceptada, esto es, por el adulterio. Esto último es lo que yo opinaba en aquellos libros que escribí hace muchos años acerca del sermón evangélico que el Señor predicó en la montaña según San Mateo. ¿Tú estimas que la mujer que se apartó de su marido no debe volver a casarse, si no se vio obligada a marchar por adulterio de su marido? ¿No miras, Polencio, que, si el marido no dio esa causa de adulterio, debemos exigir, no que la mujer siga sin casarse de nuevo, sino que no se separe de su marido en absoluto? Porque cuando se le exige que al dejar a su marido permanezca soltera, no se le quita la licencia de marcharse, sino la de casarse. Y, si ello es así, se da licencia a las que quisieren ser continentes para no esperar el consentimiento de sus maridos, de modo que se tome como un precepto lo que está escrito, que la mujer no se separe de su marido. Y entonces ellas podrían elegir no la continencia, sino un divorcio tal, que les permitiera contraer nuevas nupcias. Las que eligieren la renuncia a la unión carnal y al matrimonio tendrían licencia para abandonar a sus maridos sin causa alguna de fornicación, permaneciendo solteras, según lo que dice el apóstol. Pero entonces los varones, puesto que la fórmula es igual para ambos sexos, podrían abandonar a sus esposas, contra el consentimiento de ellas, si desean ser continentes, permaneciendo también sin nuevas nupcias. Tú, Polencio, estimas que solo se les permitiría contraer nuevas nupcias cuando se ha producido el divorcio por causa del adulterio. Luego, cuando falte esa causa, solo queda, a tu juicio, o que la mujer no se separe del marido, o que, si se separa, permanezca soltera o vuelva al primer matrimonio. Y entonces, no mediando causa de adulterio, todo cónyuge tiene libertad para elegir una de tres cosas, o no separarse del otro cónyuge, o permanecer soltero, si se separa, o volver al primer matrimonio sin buscar otro, si no quiere permanecer soltero. Capítulo 2. Separación del cónyuge solamente por causa de adulterio 2. ¿Y dónde queda lo que quiere el apóstol? Que los cónyuges no se nieguen el débito ni siquiera temporalmente, para vacar a la oración, sino por mutuo consentimiento. ¿Cómo podremos dejar a salvo lo que el mismo apóstol dice? Para evitar el adulterio, tenga cada uno su mujer y cada una tenga su marido. El marido se debe a la mujer, e igualmente la mujer al marido. La mujer no es dueña de su propio cuerpo, es el marido. E igualmente, el marido no es dueño de su propio cuerpo, es la mujer. 2. ¿Cómo será eso verdad sino diciendo que al cónyuge no le es lícito practicar la continencia, sino por voluntad de su otro cónyuge? Porque, si le es lícito a la mujer abandonar a su marido y quedar soltera, es ella y no el marido quien tiene potestad sobre el cuerpo. Y eso mismo dígase del varón. Por otra parte, se escribió, cualquiera que repudie a su mujer, exceptuada la causa de fornicación, adulterio, la obliga a ser adúltera. 3. ¿Cómo hemos de entender eso sino diciendo que le queda prohibido al varón abandonar a su esposa cuando ella no ha dado esa causa de adulterio? Y se da el motivo, a saber, para no obligarla a ser adúltera, sin duda porque, aunque no sea ella la que abandona, sino la abandonada, será adúltera si se vuelve a casar. Capítulo 3. El adulterio permite separación, no divorcio. Por razón de ese mal tan grande no le es lícito al varón abandonar a su mujer, exceptuada la causa de adulterio. Porque, si ella es adúltera, el varón no hace tal, sino que despide a una adúltera. Quizá diga, despido a mi mujer sin causa alguna de adulterio, pero permaneceré continente. ¿Diremos que hace impunemente lo que hace? ¿Quién dirá eso si percibe la voluntad del Señor en ese texto? No quiso que se abandonara a la mujer por causa de la continencia, cuando exceptuó tan solo la causa de adulterio. 3. Volvamos, pues, a las palabras del apóstol, que dice, cuanto a los casados, precepto es no mío, sino del Señor, que la mujer no se separe del marido, o, si se separa, que no vuelva a casarse. 4. Preguntémosle, consultándole en cierto modo como si estuviese presente, ¿por qué dijiste, oh apóstol,
que, si se separa, no vuelva a casarse. ¿Le es lícito separarse o no le es lícito? Si no le es lícito, ¿por qué mandas que, si se separa, permanezca soltera? Y si le es lícito, ya tenemos una causa por la que es lícito. Pero, si buscamos esa causa, no hallamos otra sino la que el Salvador exceptuó, esto es, la causa de adulterio. Por lo tanto, no manda el apóstol a la mujer que permanezca soltera si se separa, sino cuando tiene esa causa de adulterio, solo entonces le es lícito separarse del marido. Cuando el apóstol dice, mando que no se separe, y, si se separa, que permanezca soltera, sin duda, la que se marcha y permanece soltera no va contra ese precepto. Luego se refiere a la que puede irse, y no puede irse sino por el adulterio del marido. Pues de otro modo, ¿cómo se la mandaría permanecer soltera si se va? Sería tanto como decir, si una mujer se separa de su marido inocente, permanezca soltera. Pero no le es lícito jamás separarse de su marido a no ser por causa del adulterio de su marido. Pienso que ya adviertes cuánto se opone al vínculo conyugal el sentido que tú, Polencio, das, puesto que el Señor no quiso ni siquiera aceptar la continencia a no ser que los cónyuges vayan de común acuerdo. Capítulo 4. El deseo personal de continencia no autoriza abandonar al cónyuge. 4. Pero tratemos este asunto con mayor claridad, como poniéndolo delante de los ojos. A una mujer le agrada la continencia, pero a su marido no le agrada. Se separa de él la mujer y empieza a vivir en continencia. Ella permanecerá casta, pero hará adúltero a su marido, lo que Dios no quiere, porque el marido no quiere contenerse y buscará otra mujer. ¿Qué hemos de decir a esa mujer, sino lo que le dice la sana doctrina de la Iglesia? Únete a tu marido, no sea que, mientras tú buscas un motivo de mayor honor, halle tu marido un motivo de condenación. Esto mismo le diríamos a él, si quisiera guardar continencia contra tu voluntad. Porque tú no tienes potestad en tu cuerpo, sino que la tiene él, como él no la tiene en el suyo, sino tú. No os defraudéis recíprocamente sino de mutuo acuerdo. ¿Te gustaría que, al decirle nosotros estas y otras cosas del mismo tenor, nos respondiera la mujer, según tu raciocinio? Me atengo al apóstol, que dice, mando a la mujer que no se separe de su marido. Y, si se separa, que permanezca soltera o se reconcilie con su marido. 5. Me he separado y no quiero reconciliarme con él, sino permanecer soltera. Porque el apóstol no dijo, si se separa, que permanezca soltera hasta que se reconcilie con su marido, sino, que permanezca soltera o que se reconcilie con su marido. Esto es, que haga una cosa o la otra. Me permite elegir una de las dos, sin obligarme a adoptar una de ellas. Elijo permanecer soltera, y de este modo cumplo el precepto. Si veis que me vuelvo a casar, entonces corregid, argüid, increpad, usad la severidad que queráis. Capítulo V. La renuncia a nuevas nupcias no justifica el abandono del cónyuge inocente. 5. ¿Qué le opondría yo? Una cosa, ¿no entiendes bien al apóstol? Él no permite a la mujer quedar soltera al separarse de su marido sino cuando a ella le es lícito separarse, y no hay más que una causa, el adulterio, que en este pasaje no lo citó, por ser notoriamente sobreentendido. El Divino Maestro exceptuó esa sola cuando habló de dejar a la esposa, y dio a entender que otro tanto había de observarse cuando se trata del marido. Porque no es sola la mujer la que no tiene potestad sobre su cuerpo, porque la tiene el marido, sino que tampoco el marido la tiene sobre el suyo, sino la mujer. 6. Y si no puedes arguir a tu marido de divorcio, ¿cómo piensas excusar tu separación con la continencia, cuando no te es lícito en absoluto separarte de tu marido? Estimo que no querrías que, al escucharnos tales razones, nos contestase la mujer diciendo que quiere permanecer soltera, si se ha separado sin haberle dado al marido motivo de adulterio. Capítulo V. La separación por adulterio no otorga derecho a nuevo matrimonio. 6. Eso no lo diría la mujer, pues tú mismo, Polencio, has sentido rubor de otorgar una tal licencia a las mujeres cuando dices, si el marido despide a su mujer por adúltera y se casa con otra, el oprobio recae sobre la mujer. En cambio, si la mujer es la que deja por la misma causa al marido y se casa con otro, el oprobio recae no solo sobre el marido, sino también sobre la mujer. Y das la razón de tu sentencia, porque dirán que se ha separado de su marido para casarse con otro, aunque éste sea igual que el anterior. Porque los varones caen con suma facilidad en ese vicio. Si, pues, deja a uno y se casa con otro, dirán que lo que ella busca es cambiar de marido. Después de dar esa razón concluyes diciendo, visto esto y discutido, es menester que la mujer tolere al varón o se quede soltera. Buen consejo das a las mujeres, que no se vuelvan a casar por razón del oprobio,
aun sabiendo que se les permite casarse de nuevo si se han separado de sus maridos adúlteros. Que es mejor que toleren a esos maridos adúlteros para que no parezca que buscan ocasión de cambiar de marido, ya que es tan difícil que la mujer encuentre otro que no sea lo mismo que el anterior, sabiendo que los varones son muy inclinados a ese vicio. Mientras yo digo a la mujer que no le es lícito volverse a casar cuando ha abandonado a su marido adúltero, tú le dices que le es lícito, pero que no conviene. Ambos decimos que no debe casarse de nuevo la que abandonó a su marido adúltero. Solo que hay una diferencia, yo digo que, si la mujer deja a su marido adúltero, siendo ambos cristianos, no le es lícito casarse con otro, y, además, que no le es lícito en absoluto dejar a su marido, si él no es adúltero. Tú dices, en cambio, que si la mujer deja a su marido no adúltero, no le es lícito volverse a casar, porque se lo impide el precepto, y, si deja a su marido adúltero, no le conviene casarse por razón del oprobio. Luego permites que la mujer se separe de su marido, ya sea adúltero, ya no lo sea, con tal que no vuelva a casarse. Capítulo 7. Separación paulina solo por adulterio 7. Pero el bienaventurado apóstol, o mejor, el Señor por medio del apóstol, no permite que la mujer se separe de su marido no adúltero. Luego solo queda el prohibir volver a casarse, si se separa, a la que permite separarse de un adúltero. Porque cuando se le dice que no vuelva a casarse, si se va, se le permite irse con esa condición, que no vuelva a casarse. Luego, si eligiere no casarse, no se le puede prohibir que se vaya. Aquí hay que tener en cuenta el otro caso, cuando dice el apóstol, si no se contiene, cásese 7, esto es, solo se le permite no contenerse si se casa. Luego, si prefiere casarse, no se le puede obligar a contenerse. Como a la incontinente se le obliga a casarse para que su incontinencia no sea culpable, del mismo modo se obliga a permanecer soltera a la que se separa de su marido para que su separación no sea culpable. Pero es culpable si se separa de su marido no adúltero, aunque permanezca soltera. Luego se manda que permanezca soltera al separarse a la que se separa de su marido adúltero. Siendo esto así, no es permisible entender que las mujeres que prefieran la continencia, aun contra la voluntad de sus maridos, estimaran que les es lícito separarse, como si el apóstol dijera, no os separéis de vuestros maridos honestos, pues, si queréis separaros, tenéis que permanecer solteras. Solo queda entender que el texto si se separa, que permanezca soltera se aplique únicamente a la que sabemos que puede separarse, esto es, a la que tiene marido adúltero. No sea que, si enseñamos otra cosa, perturbemos los matrimonios cristianos con el pretexto de la continencia y, contra el precepto misericordioso del Señor, empujemos al adulterio a los varones incontinentes abandonados por sus esposas continentes, y a las mujeres incontinentes abandonadas por sus maridos continentes. Capítulo 8. Igualdad del varón y de la mujer ante la ley 8. Dice el Señor, no en ese sermón que yo exponía, sino en otro lugar, todo el que despida a su mujer, a no ser por causa de adulterio, y se casa con otra, comete adulterio 8. Si eso lo entendemos diciendo que el que por causa de adulterio despide a su mujer, y se casa con otra no comete adulterio, no parece que pongamos en pie de igualdad a la mujer y al marido. La mujer comete adulterio, se abandona a su marido adúltero y se casa con otro, mientras que el marido no comete adulterio, si por la misma causa deja a su mujer, y se casa con otra. Pero si ambos están en pie de igualdad, ambos cometen adulterio si se separan por causa de adulterio, y se casan de nuevo. Y que ese pie de igualdad hay que mantenerlo, lo enseña el apóstol, como mencionamos muchas veces, cuando al decir, la mujer no tiene dominio en su cuerpo, sino el varón, añade, asimismo, el varón no tiene dominio en su cuerpo, sino la mujer 9. Capítulo 9. Exégesis comparativa de textos sinópticos sobre adulterio 9. Dices tú, Polencio, porque el Señor interpuso la causa de adulterio 10 y no dijo en general, todo el que abandone a su mujer y se casa con otra comete adulterio, si es que es adúltero el que se casa después de abandonar a su mujer adúltera. Opino que el Señor citó ese caso, porque es de mayor bulto. ¿Quién negará que es mayor el adulterio del que se casa después de abandonar a su mujer inocente que el que se casa después de abandonar a su mujer adúltera? También este es adulterio, pero es menor, porque la mujer dio motivo. De una semejante locución se valió el apóstol Santiago al decir, el que sabe hacer el bien y no lo hace, peca 11. ¿Acaso no peca el que no sabe hacer el bien y por eso no lo hace? Peca sin duda, pero es más grave su pecado, si sabe obrar el bien y no lo hace, porque, aunque el otro pecado es menor, no es nulo. De ese modo podemos expresar ambos casos diciendo, del mismo modo que es adúltero el que abandona a su mujer,
exceptuada la causa de adulterio, y se vuelve a casar, así también todo el que sabe hacer el bien y no lo hace, peca. Pero aquí no puede concluirse rectamente, luego el que no sabe, no peca, pues también hay pecados de ignorancia, aunque menores que los de la ciencia, y tampoco allí puede concluirse, luego no es adúltero si se separa de su mujer por causa de adulterio a sus mujeres adúlteras, pero lo son menos que los que abandonan a sus mujeres inocentes y vuelven a casarse. Pudo muy bien decirse que peca el que sabe hacer bien y no lo hace, y del mismo modo, que es adúltero el que abandona a su mujer sin causa de fornicación y se casa con otra. Supongamos que decimos, todo el que se casa con una mujer inocente abandonada por su marido, comete adulterio. Sin duda, decimos la verdad. Pero no, por eso, absolvemos de culpa al que se casa con la adúltera abandonada por su marido, sino que en ambos casos hablamos de adulterio. Pues del mismo modo declaramos adúltero al que abandona a su mujer inocente y se casa con otra, pero no declaramos exento de adulterio al que abandonó a su mujer adúltera y se casó con otra. Reconocemos que ambos son adúlteros, pero el uno más que el otro. Nadie admitirá el absurdo de declarar inocente al que se casa con una mujer adúltera abandonada por su marido, mientras llama adúltero al que se casa con una inocente abandonada por el suyo, puesto que ambos son adúlteros. Por eso, cuando decimos, es adúltero todo el que se casa con una mujer inocente abandonada por su marido, hablamos de un caso, pero sin negar que es adúltero el que se casa con una mujer adúltera abandonada por el suyo. Sí, pues, ambos son adúlteros. El que abandonó a su mujer inocente y se volvió a casar y el que abandonó a la suya adúltera y se unió a otra. Cuando leemos que el uno es adúltero no debemos entender que el otro no lo es porque solo al uno se mencionó. Comparación ilustrativa de textos sinópticos 10. Quizá el evangelista Mateo se hace difícil de entender porque mencionó un caso y omitió el otro. Pero, ¿acaso los otros evangelistas no se expresaron de modo que haya de entenderse de ambos casos? Marcos dice en su evangelio, todo el que abandonare a su mujer, y se uniere con otra, comete adulterio sobre ella. Y si la mujer abandonare a su marido, y se uniere a otro, comete adulterio 12. Y Lucas escribe, todo el que deja a su mujer, y se une con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la abandonada, comete adulterio 13. ¿Quiénes somos nosotros para decir, hay quien comete adulterio por abandonar a su mujer, y casarse con otra y hay quien, haciendo eso mismo, no comete adulterio? Cuando el Evangelio afirma que todo el que haga eso comete adulterio. Por lo tanto, si comete adulterio todo el que haga eso, esto es, todo el que abandone a su mujer y se case con otra, sin duda quedan comprendidos ambos, el que lo hace sin causa de adulterio y el que lo hace con esa causa. Eso es lo que significa quien quiera que abandonare, esto es, todo el que abandona. Capítulo X Códices bíblicos con variantes lingüísticas sinónimas 11. Cuando yo cité las palabras del Evangelio según Mateo, no omití, y no sé por qué crees, Polencio, que lo omití, lo que está escrito, y se casare con otra, añadiendo, comete adulterio. Cité las mismas palabras que se leen en el largo sermón que el Señor pronunció en el monte, porque yo trataba de exponer ese sermón, y las palabras se leen como yo las puse, a saber, todo el que abandonare a su mujer, exceptuada la causa de fornicación, adulterio, la obliga a cometer adulterio, y el que se casa con la abandonada por el marido, comete adulterio 14. Aunque algunos ejemplares cambian las palabras, reteniendo el mismo sentido, no cambian la inteligencia de ese pasaje. Unos ponen, cualquiera que abandonare. Otros, todo el que abandonare. Asimismo, unos dicen, exceptuada la causa de fornicación. Otros, fuera de la causa de fornicación. Unos, el que se casa con la emancipada del marido comete adulterio. Otros, el que se casa con la abandonada por el marido comete adulterio. Ya ves que eso no tiene interés para el sentido. Bien es verdad que algunos códigos griegos y latinos no ponen en el Sermón de la Montaña esa última frase, esto es, quien se casare con la abandonada por el marido comete adulterio. Creo que la razón es que pensaron que ya quedaba explicado el sentido en lo que dice más arriba, la obliga a cometer adulterio. Porque, ¿cómo sería adúltera la abandonada si no se hace adúltero el que la abandona? Capítulo 11 La oscuridad mateana se clarifica con otros evangelistas 12. Las palabras que tú pones, y que te han dado a entender que no comete adulterio el que abandona a su mujer adúltera y se casa con otra, están oscuras. No me admira que el lector tenga que trabajar para entenderlas. No se encuentran en el sermón del Señor, que yo exponía cuando escribí el comentario, que te maravilló cuando lo leíste. El mismo Mateo narra que el Señor las pronunció no en ese prolijo sermón de la montaña, sino cuando le preguntaron los fariseos si era lícito dejar a la mujer por cualquier razón.
Pero lo que en Mateo es oscuro se puede entender por los otros evangelistas. Leemos en el Evangelio según Mateo: cualquiera que abandonare a su esposa, a no ser por causa de fornicación, o, como dice mejor el texto griego, exceptuada la causa de fornicación, y se casare con otra, comete adulterio. 15. Al leerlo, no debemos deducir que no comete adulterio el que por causa de adulterio deja a su mujer y se casa con otra, sino que hemos de suspender el juicio hasta que consultemos el Evangelio según los otros evangelistas que lo narran. No puede suceder que Mateo no lo diga todo en este punto, sino solo una parte, para que por ella se entienda el todo, y Marcos y Lucas lo explican prefiriendo decirlo todo para que toda la sentencia quede en claro. Empecemos, pues, por no dudar que es verdad lo que dice Mateo: todo el que abandonare a su mujer por causa de fornicación y se casare con otra, comete adulterio. Preguntémonos luego si comete adulterio tan solo el que abandona a su mujer inocente y se casa con otra, o lo comete todo el que deja a su mujer y se une con otra, comprendido también el caso de que la mujer sea adúltera. No se nos responderá, según San Marcos: ¿por qué preguntáis si el uno es adúltero y el otro no? Cualquiera que deje a su mujer y tome otra comete adulterio. 16. No se nos contestará también, según Lucas: ¿por qué dudáis de que comete adulterio el que deja a su mujer adúltera y se une a otra? Todo el que deja a su mujer y toma otra comete adulterio. 17. No nos es lícito creer que los evangelistas se contradicen en el sentido o en la sentencia, aunque al hablar de un mismo punto empleen diversas palabras. Por ende, solo nos queda admitir que Mateo quiso dar a entender el todo por la parte, pero siendo de la misma sentencia que los otros dos. No diferenció uno que comete adulterio al abandonar a su mujer inocente y otro que no lo comete al abandonar a su mujer adúltera, sino que todo el que abandona a su mujer y toma otra comete adulterio sin duda alguna. Capítulo 12. El cónyuge adúltero abandonado no deja de ser cónyuge. 13. ¿Cómo será verdad lo que el Evangelio según Lucas pone a continuación? ¿Comete adulterio quien se casa con la mujer abandonada por su marido? 18. ¿Por qué comete adulterio sino porque esa mujer es mujer ajena mientras viva el que la abandonó? Porque no comete adulterio el que se une a su mujer propia. Luego, si comete adulterio, la mujer es ajena. Y si es ajena, es de aquel que la abandonó, pues, aunque la haya abandonado por causa de adulterio, no ha dejado de ser su mujer. Si hubiese cesado de ser su mujer, ¿sería ya del otro que la tomó? Y si era de este, no sería ya el adúltero, sino marido, mientras que la Escritura le llama adúltero y no marido. Luego es todavía del otro que la abandonó por causa de adulterio. De donde se sigue que es adúltera toda mujer que se une al que abandonó a su esposa, pues se une con el marido ajeno. Y si consta que es adúltera esa mujer que él toma, no puede dejar de ser adúltero él mismo. Capítulo 13. Licitud inconveniente de abandonar el matrimonio dispar. 14. Veamos ahora aquello que dice el apóstol: a los demás digo yo, no el Señor. 19. Se dirige ahora a los matrimonios dispares, esto es, cuando no son cristianos ambos cónyuges. Entiendo que habla aconsejando. El cónyuge cristiano podía abandonar lícitamente al cónyuge no cristiano. Quien prohíbe hacerlo no es el Señor, sino el apóstol, ya que nunca será lícito hacer lo que el Señor prohíbe. Aconseja, pues, el apóstol que los cónyuges cristianos no utilicen esa licencia de abandonar a los cónyuges no cristianos, perdiendo la ocasión de ganar a muchos de ellos. Tú, Polencio, opinas que a los cristianos no les es lícito abandonar a los no cristianos, ya que lo prohíbe el apóstol, mientras que yo digo que les es lícito, porque no lo prohíbe el Señor. Pero que no conviene, porque el apóstol aconseja que no se haga, y que el apóstol da la razón por la que no conviene que se haga, aunque sea lícito, diciendo: ¿qué sabes tú, mujer, si salvarás al marido? ¿Y cómo sabes tú, varón, si salvarás a tu mujer? 20. Y antes había dicho: consagrado queda el marido no cristiano en su mujer y consagrada queda la mujer no cristiana en el hermano. 21, esto es, en el cristiano, y añade, porque, en caso contrario, vuestros hijos serían impuros, mientras ahora están consagrados. Así parece que con ejemplos de la experiencia pasada exhorta a ganar a los cónyuges y a los hijos para Cristo. Y expresa con claridad la causa de por qué no conviene que los cónyuges no cristianos sean abandonados por los cristianos. El apóstol prohíbe separarse de los cónyuges no cristianos no por defender ese vínculo conyugal, sino para ganarlos para Cristo. Capítulo 14. Muchas cosas no preceptuadas deben hacerse por caridad. 15. Hemos de hacer hartas cosas no por la ley que impera, sino por libre caridad. Entre nuestras obligaciones, las más gratas son las que cumplimos por amor, aunque sería lícito no cumplirlas. Así,
El Señor fue el primero que pagó el tributo, aunque mostró que no lo debía, para no escandalizar a aquellos a quienes quería llevar a la salvación, cuando miraba por el bien del hombre. 22. Que el apóstol haga la misma recomendación, lo muestran sus palabras, diciendo, siendo yo libre del todo, de todos me hice esclavo para ganar a muchos. Y antes decía, ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar en nuestra peregrinación una hermana, igual que los demás apóstoles, y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso tan solo yo y Bernabé estamos obligados a vivir de nuestro trabajo? ¿Quién jamás milita a sus expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta un rebaño y no bebe de su leche? 23 y poco después añade, si otros disfrutan de ese derecho sobre vosotros, ¿por qué no más nosotros? Sin embargo, no hicimos uso de tal derecho. Antes bien, aguantamos todo para no poner obstáculos al Evangelio de Cristo. 24. Más abajo dice, ¿cuál es, pues, mi mérito? Anunciar gratuitamente el Evangelio, sin hacer uso del derecho que su anuncio me confiere. 25. Y a continuación añade lo que antes dije, siendo del todo libre, me hice esclavo de todos para ganar a los más posibles. 26. En otro lugar habla también de algunos puntos tocantes a la comida, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada. Los manjares, para el vientre, y el vientre, para los manjares, pero Dios destruirá el uno y los otros. 27. Sobre eso mismo dice en otro lugar, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su provecho, sino el de los otros. 28. Y para mostrar de qué habla, dice, todo cuanto se vende en el mercado, comedlo, sin inquirir su origen por motivos de conciencia. 29. Y, sin embargo, dice en otra parte, no comeré carne jamás por no escandalizar a mi hermano. 30. Y en otra parte, todas las cosas son puras, pero es malo para el hombre comer escandalizando. 31. ¿Qué significa? Todo es lícito, es decir, todas las cosas son puras, pero no todas son convenientes. Lo que equivale a decir que es malo para el hombre comer si se escandaliza. De ese modo enseña que se han de tratar como conviene, no por ley obligatoria, sino por caridad libre, aquellas cosas que son lícitas, esto es, que no están prohibidas por ningún precepto del Señor. Estas son las que principalmente han de ofrecerse al herido que por misericordia fue conducido para ser curado a la posada del samaritano. 32. Por eso se dice que no las manda el Señor, aunque se nos aconseje que las ofrezcamos al Señor, para que entendamos que son tanto más gratas cuanto más indebidas aparecen. Capítulo 15. Distinción entre cosas lícitas e inconvenientes o inoportunas. 16. Cuando se trata de estas cosas, que, aunque son lícitas, no son convenientes, no podemos decir, bueno es esto, pero aquello es mejor, como se dice, quien casa a su hija, hace bien. Quien no la casa, hace mejor. 33. Porque ambas cosas son lícitas, y unas veces conviene esto y otras lo otro. Por ejemplo, a las que no se contienen les conviene casarse, y les conviene lo que es lícito. En cambio, a las que hacen voto de continencia, ni les conviene ni les es lícito. Por el contrario, es lícito separarse del cónyuge no cristiano, pero no conviene. En cambio, quedarse con él, si él consiente la cohabitación, es lícito y conviene, ya que, si no fuese lícito, tampoco convendría. Puede ser lícito algo y no convenir, aunque nunca puede convenir lo que es ilícito. Luego no todo lo que es lícito conviene, pero todo lo que es ilícito es inconveniente. Todo el que ha sido redimido por la sangre de Cristo es persona, pero no toda persona aún ha sido redimida por la sangre de Cristo. Pues del mismo modo todo lo que es ilícito es inconveniente, pero no todo lo que es inconveniente es ilícito. Porque hay cosas que son lícitas e inconvenientes, como nos ha mostrado el testimonio del apóstol. Capítulo 16. Dificultad de una regla universal sobre licitudes e inconveniencias. 17. Pero es difícil establecer una norma universal para distinguir lo que es ilícito, y, por ende, inconveniente, y lo que es lícito, pero inconveniente. Alguien podrá apresurarse a decir, todo lo que no conviene hacer es pecado, y como todo lo que es pecado es ilícito, todo lo que es inconveniente es ilícito. Pero, entonces, ¿dónde quedarán esas cosas que, según el apóstol, son lícitas, pero no convenientes, si todo lo que es inconveniente es ilícito? Como no podemos dudar de que el apóstol dijo la verdad, y no nos atrevemos a decir que haya pecados lícitos, solo podemos decir, hay obras que son inconvenientes, las cuales,
Aunque no son pecados, pues son lícitas, no hay que hacerlas, porque son inconvenientes. Quizá a alguno le parezca absurdo que se ejecute algo que no conviene, afirmando que no peca el que las hace, pero hay que entender que ese absurdo procede del lenguaje común. Eso se ve claro cuando decimos que los jumentos, aunque carecen de razón, deben ser castigados si pecan. Bien sabemos que tan solo el que usa del albedrío racional de la voluntad puede propiamente pecar, y que Dios solo ha concedido esa facultad al hombre entre todos los animales mortales. Pero una cosa es hablar propiamente y otra abusar de las palabras o emplearlas metafóricamente. Capítulo 17. Licitudes e ilicitudes justas, pero inconvenientes. 18. Esforcémonos, si podemos, en distinguir en ciertos límites lo que es lícito, pero inconveniente, de lo que es ilícito e inconveniente. A mí me parecen lícitas, pero inconvenientes, las cosas que son permitidas en cuanto a la justicia, que mira solo a Dios, pero que se han de evitar porque escandalizan a los hombres, para no impedirles la salvación. Me parece que son ilícitas, y, por lo tanto, inconvenientes, las cosas que la misma justicia prohíbe que se hagan, aunque las alaben aquellos que llegaron a conocerlas. Siendo esto así, Dios no prohíbe sino las cosas ilícitas para que las lícitas e inconvenientes sean evitadas no por el vínculo de la ley, sino por la libre beneficencia del amor. Silencio evangélico y consejo paulino de no abandonar al cónyuge no cristiano. 19. Así, si no fuese lícito abandonar al cónyuge no cristiano, el Señor prohibiría abandonarlo, y entonces no tendría que prohibirlo el apóstol diciendo, lo digo yo, no el Señor. 34. Porque si se le permite al hombre separarse de su cónyuge por causa del adulterio carnal, cuánto más detestable será el adulterio espiritual del cónyuge, esto es, la paganidad, de la que está escrito, porque he aquí que los que se apartan de ti perecerán. Has destruido a todo el que fornica lejos de ti. 35. Capítulo 18. Diferencia en matrimonio dispar entre AT&T sobre cónyuges paganos. Hay cosas, pues, que son lícitas, pero inconvenientes. ¿Podrían los hombres ofendidos por la separación de los cónyuges aborrecer la misma doctrina de la salvación, que prohíbe lo ilícito, y volverse peores, condenados a perecer en su paganidad? Para evitarlo intercede el apóstol, y con su consejo prohíbe que se ejecute lo que es lícito, pero inconveniente. Porque el Señor no prohíbe a los varones y mujeres cristianos separarse de sus maridos o esposas no cristianos, pero tampoco lo manda. Si impusiese la separación, no habría ya lugar para el consejo del apóstol, exhortando a no hacerla. El siervo bueno no prohibiría que se haga lo que el Señor manda. Prohibición judía y permisión cristiana de matrimonio dispar. 20. En una ocasión lo mandó el Señor por medio del profeta Esdras 36 y se ejecutó. Los israelitas abandonaron a sus mujeres extranjeras, gentiles, si las tenían, pues por ellas eran arrastrados a la idolatría en lugar de ser ellas ganadas por sus maridos para Dios. No había brillado aún con tanta fuerza la gracia del Salvador y la muchedumbre de aquel pueblo anhelaba aún las promesas temporales del Antiguo Testamento. Al ver que los adoradores de los muchos dioses falsos abundaban también en los bienes terrenos, que, como cosa grande, esperaban ellos del Señor, movidos por los halagos de sus mujeres, empezaban por temer la ofensa a tales dioses, y terminaban por dejarse arrastrar a la adoración. Y por ello había mandado el Señor por el santo Moisés, que nadie se casara con mujer extranjera. 37. Con razón, pues, dejaron por mandato de Dios las que contra prohibición de Dios habían desposado. Mas cuando el Evangelio comenzó a predicarse a los gentiles, encontró a los gentiles mezclados. Si creía tan solo uno de los cónyuges, pero el no cristiano consentía en cohabitar con el cristiano, no debía prohibirse al cristiano de parte de Dios abandonar al gentil, pero tampoco debía obligársele a ello. No debía prohibirse, porque la justicia permite separarse del adúltero, y el adulterio del gentil es mayor en su corazón, y no puede hablarse de su pureza con el otro cónyuge cuando está escrito, todo lo que no proceda de la fe, es pecado. 38. Con todo, es verdadera la pureza del cónyuge cristiano con el pagano, aunque la de éste no sea verdadera. Tampoco debió imponerse la separación entre cristiano y no cristiano, pues cuando ambos cónyuges gentiles se unieron, no obraron contra el precepto del Señor. El consejo paulino inspirado en el Señor. 21. Y pues el Señor no impone ni prohíbe la separación entre cristiano y no cristiano, quien dice que no se separen no es el Señor, sino el apóstol, el cual tenía el Espíritu Santo, con el que pudiera dar un útil y fiel consejo. Hablando de la mujer cuyo marido ha muerto, dice, más feliz será si permanece así, según mi consejo, y para que nadie despreciase el consejo, como humano y no divino, añade,
y pienso que tengo el Espíritu del Señor. 39. Hemos de entender, pues, que es el Espíritu del Señor el que nos persuade esas cosas que no mandó el Señor, sino que son útilmente aconsejadas por su santo siervo. Esté muy lejos todo católico de afirmar que cuando persuade el Espíritu Santo no persuade el Señor, puesto que se trata de un mismo Señor, y son inseparables las obras de la Trinidad. Con todo, dice el apóstol, acerca de las vírgenes, no tengo precepto del Señor, pero doy un consejo. No pensemos que ese consejo es extraño al Señor, ya que a continuación añade, como que he conseguido de Dios misericordia para ser fiel. 40. Luego da su fiel consejo según Dios en aquel espíritu del que dice, pienso que tengo el Espíritu de Dios. No es vinculante el consejo paulino de licitud inconveniente de separación conyugal. 22. Una cosa es el imperio del Señor que manda, y otra el consejo fiel de un consiervo según la misericordia caritativa que el Señor le ha inspirado y otorgado. Allí no es lícito hacer otra cosa. Aquí, sí, porque lo lícito, a veces, puede ser conveniente y, a veces, inconveniente. Es conveniente cuando lo permite no solo la justicia delante de Dios, sino que a ningún hombre se pone obstáculo para la salvación. Así, por ejemplo, el apóstol aconseja a la Virgen que no se case, pues sobre ese punto declara que no tiene precepto del Señor. Es lícita otra cosa, esto es, casarse y contentarse con el bien de las nupcias, aunque sea inferior al de la continencia. Y además de lícito, es conveniente, porque en la honestidad del matrimonio se encauza la flaqueza de la carne, que iba a deslizarse a lo prohibido e ilícito, de manera que a nadie se impide la salvación. Más conveniente sería, y más honesto que la Virgen tomase el consejo sin que la obligase un precepto. En cambio, es inconveniente lo lícito cuando está permitido, pero el ejercicio de esa permisión trae a otros un impedimento de salvación. Así, por ejemplo, esta separación de cónyuges, cristiano y gentil, de la que tanto hemos hablado. El Señor no la prohíbe por un precepto de la ley, porque en su divina presencia la separación no es injusta, pero la prohíbe el apóstol con un consejo de caridad, porque acarrea a los gentiles un impedimento de salvación. No solo porque se les escandaliza ruinosamente al hacer que se sientan ofendidos, sino también porque, una vez abandonados, esos cónyuges paganos contraen, en vida de los que los han abandonado, otras uniones adulterinas, que con muchísima dificultad se rompen. Capítulo 19. El consejo de no casarse se ordena a una mayor perfección. El de no abandonar al cónyuge gentil se ordena a la conveniencia. 23. Cuando lo lícito es inconveniente, no puede decirse, se abandona al gentil, obra bien. Y si no lo abandona, obra mejor, como se dijo, quien casa a su hija, obra bien. Y quien no la casa, obra mejor. 41. Aquí ambas cosas son lícitas, puesto que ningún precepto del Señor obliga a adoptar una alternativa, y son también convenientes, aunque una más y otra menos. Por eso, el consejo del apóstol invita a los que pueden comprender a seguir lo más conveniente. Cuando se trata de romper o no romper el matrimonio con el no cristiano, ambas cosas son también lícitas en cuanto a la justicia delante de Dios, y por eso el Señor no prohíbe ninguna de las dos alternativas. Pero no son ambas convenientes por la flaqueza de los hombres. Y por eso el apóstol prohíbe la que es inconveniente. El Señor le da libertad para prohibirlo, puesto que ni el Señor prohíbe lo que aconseja el apóstol ni el Señor manda lo que el apóstol prohíbe. Si no fuese así, ni el apóstol aconsejaría nada contra la prohibición del Señor, ni prohibiría nada contra el mandato del mismo. Vemos, pues, que en esas dos causas, la de casarse o no casarse y la de abandonar o no abandonar al cónyuge gentil, hay en las palabras del apóstol algo de semejante y también de desemejante. Semejante en lo que allí dice, no tengo precepto del Señor, pero yo doy consejo. 42, y lo que dice aquí, digo yo, no el Señor. Tanto vale el no tengo precepto del Señor, como el no dice el Señor. 43. Y tanto vale el consejo doy como el digo yo. Pero también hay algo que es de semejante. Cuando se trata de casarse o no casarse, puede decirse, esto está bien hecho, aquello mejor, porque ambas cosas son convenientes, una más y otra menos. En cambio, cuando se trata de abandonar o no abandonar al cónyuge infiel, un extremo es conveniente, y el otro inconveniente, y por eso no puede decir, quien abandona, obra bien. Y quien no abandona, obra mejor. Sino que debe decir, no abandone, porque, aunque es lícito, no es conveniente. En este sentido, podemos decir que es mejor no abandonar al cónyuge no cristiano, aunque es lícito abandonarlo, puesto que decimos rectamente que lo que es lícito y conveniente es mejor que lo que es lícito pero inconveniente.
Capítulo 20. El consejo de no abandonar al cónyuge no cristiano es de libre benevolencia 24. Por todo eso, cuando expuse el prolijo sermón que el Señor pronunció en la montaña, al llegar a la cuestión de abandonar o no abandonar a los cónyuges no cristianos, aduje los testimonios apostólicos, advirtiendo que era consejo del apóstol, y no precepto del Señor, el que dice, a los demás digo yo, no el Señor, aconsejando a los que tuviesen cónyuges gentiles no abandonarlos si ellos consentían la cohabitación. Había que aconsejarlo y no preceptuarlo, porque la prohibición que impide a los hombres hacer cosas lícitas e inconvenientes no tiene tanto peso como la que les impide hacer cosas ilícitas. Si en otras partes el apóstol se dignó a aconsejar cosas que se han de preceptuar, lo hizo en atención a la flaqueza, pero sin prejuzgar el mandamiento. Así dijo, no os escribo para confundiros, sino que os aconsejo como a hijos míos carísimos 44. Pero, ¿qué tiene eso que ver con el digo yo, no el Señor? Escribe también, he aquí que yo, Pablo, os digo que, si os circuncidáis, Cristo de nada os aprovechará 45. ¿Acaso dijo aquí, digo yo, no el Señor? No hay, pues, paridad, ya que no es indigno ni contrario que el apóstol aconseje cosas que el Señor manda. Solemos aconsejar a los que amamos que cumplan los preceptos o mandamientos del Señor. En cambio, cuando asevera, digo yo, no el Señor, muestra bastantemente que el Señor no prohibía lo que prohíbe Él. Y lo hubiese prohibido el Señor si fuese ilícito. Luego, según lo que arriba dijimos, y largamente discutimos, era lícito en cuanto a la justicia, pero era inconveniente, aunque lícito, en cuanto a una libre benevolencia. Capítulo 21. Confusión de Polencio entre matrimonio dispar originario y adveniente 25. A ti, Polencio, en cambio, te place que sea tan lícito lo que prohíbe no el Señor, sino el apóstol, como lo que prohíbe el mismo Señor. Al tratar de exponer qué significa la frase digo yo, no el Señor, dirigida a los cristianos que tenían cónyuges no cristianos, escribes, que el Señor mandó que no se contrajera matrimonio entre los de diversa religión, y aduces al testimonio del Señor, que dice, no tomarás mujer para tu hijo entre las hijas de los extranjeros para que no lo arrastren en pos de sus dioses, y perezca su alma 46. También añades las palabras del apóstol, que dice, la mujer está ligada mientras vive su marido. Si su marido muriere, queda libre, cásese con quien quiera, pero en el Señor 47, esto es, con un cristiano, añades tú en tu exposición. Después continúas diciendo, he ahí, pues, un precepto del Señor tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que no se mantengan unidos los matrimonios, sino dentro de una misma religión y fe. Si se trata de un precepto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, si manda el Señor y enseña el apóstol que no se mantengan unidos los matrimonios, sino dentro de una misma religión y fe, ¿por qué manda el apóstol que se mantengan unidos los matrimonios de diversa fe, contra el mandato del Señor y contra su propia doctrina? Y tú contestas, porque Pablo, predicador y apóstol de los gentiles, no solo aconseja, sino que manda a los ya casados que, si alguno de los cónyuges acepta la fe, no abandone al otro cónyuge que no le acepta, con tal que consienta en la cohabitación. Pero con esas palabras muestras evidentemente que esto es una cosa, y lo de arriba otra. Allí se trata de contraer matrimonio para que la mujer no se case con un varón de religión diversa, o el varón con mujer de religión diversa. Como dices tú, eso manda el Señor, enseña el apóstol y preceptúa en ambos testamentos. Pero, ¿quién negará que es una cosa distinta cuando se trata, no de los que van a contraer matrimonio, sino de los que ya lo han contraído? Cuando contrajeron ambos eran de una misma idéntica paganidad. Llegó el Evangelio, y el varón creyó, se bautizó, sin la mujer, o ella creyó sin él. Sí, pues, son cosas diferentes, como se ve sin escrúpulo de duda alguna. ¿Por qué no manda el Señor que el consorte bautizado permanezca unido con el no bautizado, como manda el apóstol? A no ser que aduzcamos lo que el mismo apóstol afirma con tanta seguridad. ¿O queréis hacer experimento de Cristo, que habla en mí? 48. Porque, sin duda, Cristo es el Señor. ¿Entiendes lo que digo o tendré que detenerme a explicarlo con mayor diligencia? El consejo paulino se refiere al matrimonio dispar advenido 26. Atiende y planteemos este asunto en palabras más claras como para considerarlo ante nuestros mismos ojos. He aquí dos cónyuges de una misma paganidad. Así eran cuando contrajeron matrimonio. Aquí no se da ese problema, que pertenece al mandato del Señor, a la doctrina apostólica y al precepto del Antiguo y Nuevo Testamento, por el que se prohíbe al cristiano contraer matrimonio con el pagano.
ya están casados y ambos son paganos. Lo son como lo eran antes de contraer y cuando contrajeron. Llega un predicador del Evangelio, y uno de los cónyuges se hace cristiano, pero de modo que la parte pagana consiente en la cohabitación con la parte cristiana. ¿Manda el Señor que el cristiano abandone al no cristiano o no lo manda? Si dices que lo manda, reclama el apóstol, lo digo yo, no el Señor. Si dices que no lo manda, te pregunto la causa. Y no me darás aquella respuesta que pones en tu escrito, porque el Señor prohíbe que los cristianos contraigan con los no cristianos. Ya ves que aquí no se trata de eso. Hablamos de los que ya ha contraído, no de los que van a contraer. Si tú no hallas la causa de que no prohíba el Señor lo que prohíbe el apóstol, por lo menos ya ves, a mi juicio, que no es la que tú pensabas. Mira, si es quizá la que me pareció a mí, la que entonces propuse y ahora defiendo, a saber, hemos de entender que el Señor dice lo que propone la justicia, que ante Dios no puede ser violada, esto es, lo que manda o prohíbe, de manera que no sea lícito en absoluto hacer otra cosa. En cambio, lo que deja a discreción de la gente, de modo que no sea ilícito el hacerlo ni el omitirlo, eso lo deja el consejo de sus siervos para que ellos aconsejen lo que estimen conveniente. Distinción entre lo lícito inconveniente y lo ilícito nunca conveniente 27. Póngase aquí el primero y principal empeño en no cometer cosas ilícitas. Pero cuando algo es lícito, de modo que el hacer lo contrario no sea ilícito, hágase lo que conviene o lo que más conviene. Porque las cosas que el Señor manda como Señor, esto es, no con el consejo de quien amonesta, sino con el imperio de quien domina, no es lícito, ni, por ende, conveniente, el no hacerlas. Así, Dios mandó, que la mujer no se separe del marido. Que, si se apartare, por la única causa, que hace lícita la separación, se quede soltera o se reconcilie con su marido 49. Porque la mujer casada, mientras viva el marido, está ligada con la ley. Además, viviendo su marido, será llamada adúltera si se va con otro marido 50. Porque la mujer está ligada mientras su marido vive 51. Por donde, si la mujer deja a su marido y se casa con otro, comete adulterio 52. Y el que se casa con la abandonada, comete adulterio 53. De donde se sigue por el mismo precepto del Señor, y el varón no abandone a su esposa 54, porque el que repudia a su esposa, fuera del caso de fornicación, la induce a adulterio 55. Y si la abandonare por esa causa, permanezca como está, ya que todo el que abandona a su mujer, y toma a otra, comete adulterio 56. Capítulo 22. Quien abandona a su cónyuge adúltera y se casa con otra, para hacerla cristiana, comete adulterio. Estas normas del Señor hay que guardarlas sin posible retractación. Así lo exige la justicia delante de Dios, ya lo aprueben, ya lo desaprueben los hombres. Por eso no se ha de decir que pueden quebrantarse por evitar la ofensa de los hombres, o para no impedir su salvación, que está en Cristo. ¿Qué cristiano osaría decir, para no ofender a los hombres, o para ganar a los hombres para Cristo, obligaré a cometer adulterio a mi mujer, o yo mismo cometeré adulterio? 28. Puede acontecer que cuando un cristiano deja a su mujer adúltera tenga esa tentación. Otra mujer que aún no es cristiana, pero que desea casarse con él, le promete hacerse cristiana, y no falazmente, sino dispuesta a cumplirlo si se casa con ella. Cuando el cristiano rehúse ese matrimonio, puede sugerirle el tentador: el Señor ha dicho, el que repudia a su mujer, fuera del caso de fornicación, y tomare otra, comete adulterio 57. Pero como tú le abandonaste por tal causa de adulterio, no cometes adulterio si tomas otra. A una tal sugestión, se responde con erudito corazón, que comete adulterio más grave el que deja a su mujer sin causa de adulterio y toma otra. Pero que el que dejó a su mujer adúltera y toma otra, no deja de cometer adulterio, aun al abandonar a una adúltera. Del mismo modo, comete adulterio el que toma a la mujer inocente que fue abandonada por su marido, pero lo comete también el que toma a la mujer abandonada por su marido a causa de adulterio. Añadirá que lo que Mateo expresó con alguna oscuridad, significando el todo por la parte, está claro en los otros evangelistas, que expresaron el todo, como se lee en Marcos: cualquiera que abandonare a su mujer y tomare otra, comete adulterio 58. Y en Lucas se dice: todo el que abandona a su mujer y toma otra, comete adulterio 59. No dicen que, entre los que abandonaron a sus mujeres y tomaron otras, unos cometieron adulterio y otros no, sino cualquiera que abandonare, esto es, dijeron que todo el que abandonare a su mujer y tomare otra, sin excepción alguna, comete adulterio. Capítulo 23. ¿Es condenable hacer el mal para obtener el bien? 29. Supongamos que responde así al tentador:
entendiendo que le es lícito dejar a la adúltera, pero que no le es lícito tomar otra. Podría replicarle el tentador: comete ese pecado y ganarás para Cristo el alma de esa mujer sumida en la muerte de la paganidad, ya que está dispuesta, si la tomas, a hacerse cristiana. ¿Qué otra cosa deberá contestar a eso el cristiano, sino que al hacer eso no podrá evitar el juicio que citó el apóstol al decir, como algunos afirman que decimos, hagamos el mal para que venga el bien, cuyo juicio es justo? 60. ¿Cómo podrá ser saludablemente cristiana la que ha de ser adúltera con el que se casa con ella? Capítulo 24. El voto de celibato o de continencia debe prevalecer sobre cualquier otra condición compensatoria. 30. No solo se ha de evitar el adulterio, y lo cometen no solo algunos, sino todos los que dejan a su mujer y se unen a otra, aunque sea para hacerla cristiana, sino que el soltero que ha prometido a Dios continencia, de ningún modo debe pecar con esa compensación, imaginando que debe aceptar una mujer que desea casarse con él porque ella prometió hacerse cristiana. Lo que para todos es lícito antes de pronunciar un voto, ya no es lícito cuando se ha prometido no hacerlo jamás. Eso con tal de que se haya prometido lo que se ha de prometer, por ejemplo, la perpetua virginidad, o la continencia después de roto el vínculo conyugal, o la renuncia recíproca al débito carnal, que por mutuo consentimiento pueden hacer los fieles y castos cónyuges, aunque no es lícito al varón ni a la mujer prometer nada sin consentimiento de su cónyuge. Cuando los hombres prometen estas y otras parecidas cosas, que con rectitud se prometen, no deben quebrantar su voto por condición alguna, pues sin condición alguna prometieron. Se ha de entender que eso es lo que mandó el Señor en aquel pasaje: prometed y cumplid al Señor vuestro Dios. 61. Por eso dice el apóstol que algunos prometen continencia y después quieren casarse, lo que les era lícito antes de prometer, tienen condenación, porque quebrantaron la primera fidelidad. 62. 31. Luego nunca es conveniente lo que es ilícito y nunca es lícito lo que el Señor prohíbe. Capítulo 25. Sin precepto evangélico vinculante, sígase el consejo paulino en cuanto a aquellas cosas que el Señor dejó a discreción, sin imponer precepto. Hay que escuchar al apóstol, que por el Espíritu Santo nos aconseja y convida a tomar lo mejor o a evitar lo que no conviene. Hemos de escucharle cuando dice: no tengo precepto del Señor, pero doy un consejo. Y también, digo yo, no el Señor. 63. El que elige lo mejor, cuando oiga que queda libre de su mujer, no busque mujer, pero aunque tomare mujer, no peca. 64. La virgen no se case, porque quien no se casa, hace mejor. Y quien se casa, hace bien. 65. Será más feliz la mujer permaneciendo como está cuando ha muerto su marido, y puede casarse con quien quiera, pero en el Señor. 66. Esta expresión puede interpretarse de dos modos: permaneciendo cristiano casándose con un cristiano. Yo no recuerdo que en el tiempo de la revelación del Nuevo Testamento se haya declarado sin ambigüedad en el Evangelio o en los escritos apostólicos si ha prohibido el Señor a los cristianos casarse con gentiles. Es verdad que el Beatísimo Cipriano no duda en colocar entre los pecados graves el contraer vínculo matrimonial con los paganos, diciendo que eso es prostituir los miembros de Cristo a los gentiles. Mas, puesto que el problema de los ya casados es muy diferente, oigamos sobre esto al apóstol: si algún hermano tiene mujer no cristiana y ella consiente en habitar con él, no la abandone. Y si alguna mujer tiene marido no cristiano y él consiente en habitar con ella, no lo abandone. 67. Y oigámosle de modo que, aunque sea lícito el hacerlo, porque el Señor no lo prohíbe, no se haga, porque es inconveniente. Con evidencia muestra el apóstol que no todo lo que es lícito es conveniente, como vimos arriba. Para evitar todo género de adulterio, tanto carnal como espiritual, que es la gentilidad, ni la mujer que abandona a su marido puede tomar otro, ni el marido que abandona a su mujer puede tomar otra, pues el Señor no hace excepción alguna al decir: si la mujer abandona a su marido y se casa con otro, comete adulterio. 68. Y también, todo el que deja a su mujer y toma a otra, comete adulterio. 69. Obscuridad y complejidad de la cuestión matrimonial. 32. Expuesto y discutido esto según mis fuerzas, bien veo que esta cuestión de los matrimonios es muy oscura y compleja. No me atrevo a afirmar que en este escrito o en otro haya explicado todos sus secretos o que ahora podría explicarlos si me urgieran. El otro punto que me consultabas en papel separado, lo trataría cuidadosamente y por separado si mi opinión fuese diferente de la tuya. Pero como tenemos la misma opinión, no es preciso seguir discutiendo. Capítulo 26. Administración del bautismo al catecúmeno en peligro de muerte. 33. Si los catecúmenos se hallan en peligro de muerte y se ven sobrecogidos de pronto por un accidente o enfermedad, de manera que, aunque estén vivos,
no pueden ya pedir el bautismo o contestar a las preguntas. Les aprovecha el que su voluntad en la fe cristiana es ya conocida, de modo que se les puede bautizar como se bautiza a los niños, cuya voluntad aún no se manifestó. Pero no debemos condenar a los que obran con más timidez de la que a nosotros nos parece justa para que no seamos juzgados por ponernos a juzgar con más animosidad que cautela acerca del talento confiado a nuestro consiervo. En estas materias basta atender a lo que nos dice el apóstol: cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. 70. No nos juzguemos, pues, recíprocamente. Otros opinantes en estas y semejantes materias estiman que se ha de observar lo que leemos que dijo el Señor: no echéis lo santo a los perros, ni arrojéis vuestras perlas delante de los puercos. 71. Aplicando estas palabras del Salvador, no osan bautizar a los que no pueden responder por sí mismos para no ir en contra de la libre voluntad. Lo cual no puede decirse de los niños, ya que estos no tienen todavía uso de razón. Pero es increíble que un catecúmeno no quiera bautizarse ni siquiera al fin de esta vida. Además, si su voluntad es incierta, mucho mejor es dar al que no quiere que negar el que quiere cuando no se ve si quiere o no quiere. Pero es mucho más creíble que, si pudiera, diría que quiere recibir aquellos sacramentos sin los cuales ha creído ya antes que no conviene morir sin ellos. Capítulo 27. Interpretación de Megatones 7,6. No echéis lo santo a los perros. 34. Si al decir no echéis lo santo a los perros hubiese el Señor querido que se entendiera lo que estos intérpretes opinan que ha de evitarse, no hubiese entregado él mismo al traidor, Judas, lo que éste, siendo indigno, recibió entre los dignos para su perdición, sin culpa del ofertante. Luego es de creer que, cuando el Señor dijo aquello, quiso significar que los corazones inmundos no soportan la luz del conocimiento espiritual. Y si un maestro les obligase a aceptar cosas, verdades, que no las reciben convenientemente por no captarlas, las despedazan a mordiscos de crítica o las pisotean con su desprecio. El bienaventurado apóstol dice que dio tan solo leche y no comida a los párvulos, aunque ya renacidos en Cristo, añadiendo: porque no la soportabais, y ni aún ahora la soportáis. 72. El mismo Señor dijo a los elegidos para apóstoles: todavía tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. 73. Pues, ¿cuánto menos la mente inmunda de los impíos podrá soportar todo lo que se dice de la luz incorpórea? Capítulo 28. Aún los catecúmenos adúlteros moribundos deben ser bautizados. 35. Pero cerremos nuestro discurso por donde lo comenzamos. Yo pienso que se debe bautizar no solo a los otros catecúmenos, sino también a aquellos que en vida de sus cónyuges mantienen relaciones adulterinas, si se desespera de su vida y ya no pueden responder por sí mismos, aunque cuando están sanos no se los admita al bautismo. Y pienso que ese pecado queda lavado con los otros en el lavatorio de la regeneración. Porque, ¿quién sabe si querían retener los atractivos del adulterio hasta el bautismo? Y, si recobrados siguen viviendo, cumplirán lo que habían meditado y obedecerán las enseñanzas. O, si todo lo desdeñan, se hará con ellos lo que debe hacerse con los tales adúlteros, aunque sean bautizados. Y la causa que basta para el bautismo, basta para la reconciliación, si un peligro de muerte sobreviene al penitente. Porque la Madre Iglesia no debe querer que los tales salgan de esta vida sin las arras de su paz. Las uniones adulterinas. Traducción: López y Hieruelo, Osa Revisión, José Rodríguez Díez, Osa Libro Segundo. Indisolubilidad del matrimonio cristiano. Separación sin divorcio. Capítulo y motivo de este segundo libro. 1. Sobre las cuestiones que me habías consultado por escrito, religioso hermano Polencio, respondí yo con un folleto no pequeño acerca de los que se vuelven a casar viviendo sus cónyuges. Al leer tu dirección, añadiste algunas cosas a tu librito, deseando que yo respondiese también a ellas. Pero cuando me disponía a hacerlo, poniendo algunas adiciones al mío para que todo se contestase en un solo libro, fue publicado de pronto, a petición de los hermanos, sin saber los nuestros que todavía tenía yo que añadir algo más. Así me he visto obligado a contestar en otro opúsculo a tus adiciones. No las pusiste todas al fin de tu librito, sino que las intercalaste donde te pareció conveniente. Capítulo 2. Según Polencio, el adulterio es como una muerte disolvente. 2. El primer punto al que creo deber responder es aquel pasaje del apóstol, que dice con estas palabras: a los demás, casados, digo yo, no el Señor, que la mujer no se separe de su marido, y que si se separa, permanezca soltera o se reconcilie con su marido. 1. ¿Piensas, Polencio, que al decir si se separa no se refiere a un marido adúltero, única causa lícita de la separación, sino a un marido honesto, y que por eso se le manda que permanezca soltera, para que pueda reconciliarse con él, si él no quiere guardar continencia?
De ese modo no obligará a su marido a adulterar, esto es, a tomar otra mujer viviendo ella, por no reconciliarse. ¿Piensas, por el contrario, que, si se separa del marido adúltero, no se le manda que permanezca soltera? Puede hacerlo si quiere guardar continencia. Pero, si se casa, no se la puede considerar como violadora del precepto. Y añades que otro tanto hay que decir del marido. No ha de dejar a su mujer sino por causa de adulterio. Si la deja, ha de permanecer soltero para que pueda reconciliarse con su mujer honesta, en el caso de que ella no prefiera guardar continencia. Si él se negase a reconciliarse con su mujer honesta, la obligaría a cometer adulterio al no contenerse y tomar otro marido en vida del primero. ¿Piensas, en cambio, que si se ha separado de su mujer adúltera, ningún precepto le obliga a guardar continencia? Y, por lo tanto, no comete adulterio si toma a otra mujer viviendo la primera. Dice el apóstol, la mujer está ligada mientras vive su marido. Pero, si su marido muriere, ¿queda libre? Cásese con quien quiera dos. ¿Y tú piensas que con el adulterio el varón puede considerarse como un muerto, y la mujer como una muerta, y que así ha de entenderse este pasaje? Por ende, cuando un cónyuge adulteró, el otro es libre para volverse a casar lícitamente, como si el otro hubiese muerto. Capítulo 3. Para Agustín, San Pablo condena la teoría de Polencio III. Y yo te pregunto después de recapacitar en el sentido que das. ¿Ha de considerarse como adúltero al que toma una mujer que ya no está ligada a su marido? Estimo que dirás que no. Precisamente la mujer, mientras viva su marido, será llamada adúltera si se fuese con otro marido, porque está ligada mientras su marido viva. 3. Si no tuviese ese vínculo con su marido vivo, podría casarse con otro sin delito de adulterio. Si está ligada mientras su marido viva, no se la puede declarar libre del vínculo, sino cuando muere el marido. Y si ese vínculo entre el esposo y la esposa solo se rompe con la muerte, y hemos de considerar como una muerte el adulterio, según tú dices, entonces no cabe duda de que queda libre la mujer con solo adulterar. Ya no se podría decir que está ligada a su marido, puesto que el marido quedó ya libre de ella. Por lo tanto, no será ya adúltero el que se case con ella después de haberse liberado del marido por el adulterio. Capítulo 4. Adulterio y muerte no son homologables. Ya ves, Polencio, cuán absurdo es que alguien no sea adúltero justamente porque se casó con una adúltera. Y lo que es más monstruoso, ni siquiera será adúltera la mujer, pues, respecto al segundo marido, no será mujer ajena, sino propia. Una vez roto por el adulterio el primer vínculo conyugal, si se casa con un soltero, no serán ya adúltero y adúltera, sino marido y esposa. Y, entonces, ¿cómo será verdad que la mujer está ligada mientras viva su marido? Ahí tienes que vive su marido, pues no ha muerto corporalmente ni ha caído en adulterio, adulterio que tú considerarías como una muerte, y, sin embargo, la mujer, adúltera, no estaría ligada ya a él. ¿No ves cuán contrario es esto al apóstol, que dice, la mujer está ligada mientras viva su marido? Quizá dirás tú, vive, pero ya no es su marido, pues dejó de serlo cuando por el adulterio rompió el vínculo conyugal. Pero, entonces, ¿cómo en vida de su marido será llamada adúltera si se va con otro marido, pues ya no es su marido desde que rompió el vínculo conyugal con el adulterio? ¿En vida de qué marido sino del suyo será llamada adúltera si se va con otro? Si dejó de ser su marido, no será llamada adúltera en vida de él si se va con otro, sino que, careciendo de marido, se casará con el suyo propio. ¿Acaso no ves cuán contrariamente al apóstol siente el que esto siente? Tú no lo sientes, pero ello se sigue de lo que tú sientes. Cambia los antecedentes si quieres evitar los consiguientes. Y no digas que muertos son también los cónyuges que adulteran. Solamente la muerte disuelve el matrimonio cristiano. 4. Por lo tanto, según la sana doctrina, la mujer está ligada mientras viva su marido, esto es, mientras no muera corporalmente. Porque la mujer sometida al marido, mientras él viva, está ligada por la ley, esto es, mientras el marido esté vivo corporalmente. Si hubiese muerto su marido, esto es, si hubiese salido de su cuerpo, queda libre de la ley del marido. Así, en vida de su marido será llamada adúltera si se va con otro varón. Pero, si hubiese muerto su marido, liberada queda de la ley, de modo que ya no sea adúltera si se va con otro marido. 4. Estas palabras del apóstol tantas veces repetidas, tantas veces inculcadas, son verdaderas, son vivas, son sanas, son claras. La mujer no comenzará a ser esposa del marido posterior si antes no deja de existir el anterior. Y dejará de ser esposa del anterior si él muere, no se adultera.
Lícitamente es abandonada la esposa por causa de adulterio, pero queda el vínculo, por el que se hace reo de adulterio el que tome a la abandonada aunque sea por causa de adulterio. Capítulo V. El vínculo conyugal se rompe con la muerte corporal, no con el adulterio ni con la separación. Es como un bautismo si el reo de algún crimen es excomulgado, permaneciendo en él el sacramento de la regeneración, no es privado de ese sacramento aunque nunca se reconcilie con Dios. Pues de igual modo puede ser abandonada la mujer por causa de adulterio, mientras permanece en ella el vínculo de la alianza conyugal. Pero no cesará ese vínculo aunque nunca se reconcilie con su marido. Solo cesará si el marido muriere. El reo excomulgado jamás carecerá del sacramento de la regeneración, aunque nunca se reconcilie, porque jamás muere Dios. Luego, si queremos saber según el apóstol, no digamos que el adúltero es considerado como muerto, y que por eso le es lícito a la mujer tomar otro. Cierto, el adulterio es una muerte, no del cuerpo, sino del alma, que es peor. Pero no hablaba de esa muerte el apóstol cuando decía, si hubiese muerto su marido, cásese con quien quiera 5, sino que hablaba de sola aquella muerte por la que se sale del cuerpo. Si por el adulterio de un cónyuge se rompe el vínculo conyugal, se sigue aquella perversidad que se ha de evitar, según hice ver, que la mujer con su impureza rompería ese vínculo, y, si lo rompe, quedaría libre de la ley del marido. Y lo que sería más tonto decir, que ya no sería adúltera si se fuera con otro, pues por el adulterio quedaría libre del primer marido. Tan desviado va eso de la verdad, que no lo admitirá ningún sentido, no digo ya cristiano, pero ni mano. Luego la mujer está ligada mientras vive su marido 6, o, para decirlo más claramente, mientras su marido vive corporalmente. De igual forma, el marido está ligado mientras su esposa viva corporalmente. De donde, si quiere abandonar a la adúltera, no tome otra, no sea que él mismo cometa el pecado que condena en ella. De igual modo, si la mujer abandona al adúltero, no tome otro, porque está ligada mientras viva el suyo, y solo se librará de la ley de él si él muere. Solo entonces no sería adúltera si se fuera con otro varón. Capítulo V. Después del adulterio, lo mejor es proceder a la reconciliación cristiana entre cónyuges 5. ¿Te parece duro, Polencio, que uno de los cónyuges se reconcilie con el otro después del adulterio? Si hay fe, no será duro. ¿Por qué consideramos adúlteros a los que ya han sido lavados por el bautismo o sanados por la penitencia, según creemos? En la antigua ley de Dios, ningún sacrificio podía limpiar estos crímenes, que se limpian, sin duda alguna, en la sangre del Nuevo Testamento. En aquel tiempo estaba totalmente prohibido recibir a la esposa contaminada por otro, aunque David, como símbolo prefigurativo del Nuevo Testamento, no dudó en recibir a la hija de Saúl, a quien su padre Saúl había separado de él y entregado a otros 7. Pero ahora, después que Cristo dijo a la adúltera, ni yo te condenaré, vete y no peques en adelante 8. ¿Quién no entenderá que el marido debe perdonar lo que sabe que perdonó el Señor y que no debe llamar adúltera a su mujer, cuando la ve arrepentida y cree que su delito ha sido borrado por la divina misericordia? Capítulo 7. Ejemplo de Cristo perdonando a la adúltera 6. Pero la sensibilidad de los gentiles se crispa ante esto. Y algunos de poca fe, o, mejor dicho, enemigos de la verdadera fe, temiendo, según creo, que se conceda a sus mujeres la impunidad en el pecar, arrancaron de sus códices aquella escena en que el Señor perdonó a la adúltera. Como si el Señor le hubiese dado permiso para pecar cuando le dijo, en adelante no peques más, o como si la mujer no debiera ser curada por el médico divino con la remisión del pecado para que no se molestasen estos locos. Porque esos a quienes desagrada la acción del Señor no son puros ellos mismos, ni los hace severos la castidad, pertenecen más bien al número de aquellos a quienes el Salvador dijo, quien de vosotros esté sin pecado, arroje sobre ella la piedra el primero 9. La diferencia está en que aquellos, aterrados por su conciencia, se retiraron y dejaron de tentar a Cristo y de perseguir a la adúltera, mientras que estos, estando enfermos, reprenden al médico y, siendo adúlteros, se enfurecen contra las adúlteras. Supongamos que se les dijera a estos no lo que oyeron aquellos, esto es, quien esté sin pecado, pues, ¿quién estará sin pecado? Sino quien esté sin este pecado, arroje sobre ella la piedra el primero. Pensarían quizá los que tanto se indignaban, porque no se dio muerte a la adúltera, con cuánta misericordia los perdona a ellos Dios, cuando pueden seguir viviendo siendo adúlteros. Capítulo 8. Misma sanción para adúlteros, que adúlteros cristianos con testimonio pagano de criterio imperial 7. Cuando les decimos estas cosas, no solo persisten en su severidad, sino que se enfurecen contra la verdad y hablan y replican, pero nosotros somos varones.
La dignidad de nuestro sexo no puede tolerar esa injuria de que se nos compare a las mujeres en sufrir las penas si tenemos algún trato con otras mujeres distintas de las nuestras. Como si los varones no debieran más bien refrenar varonilmente las concupiscencias ilícitas cabalmente porque son varones. Como si por ser varones no debieran más bien servir de ejemplo de esta virtud a sus mujeres. Como si el ser varones no les obligase más a no dejarse vencer por la liviandad. Como si el ser varones no les obligase más a no ser esclavos de la carne lasciva. Y se indignan si oyen que los varones adúlteros tienen pena semejante a la de las mujeres adúlteras, siendo así que se les debería castigar tanto más gravemente cuanto es más propio de ellos el vencer con la virtud y el gobernar a las mujeres con el ejemplo. Hablo cristianos que oyen con fe, el varón es cabeza de la mujer 10. Ahí se reconocen ellos jefes, y ven que ellas deben ser sus compañeras. Guárdense, por tanto, de ir a donde temen que les siga su mujer. Pero a estos les desagrada que se mantenga una misma forma de honestidad para varones y mujeres. Especialmente en esta materia quieren someterse a las leyes del mundo más bien que a las de Cristo, pues les parece que el derecho forense no obliga a los varones con los mismos lazos de honestidad que a las mujeres. Lean lo que estableció sobre este punto el emperador Antonino, que no era un cristiano, no permitiendo que el marido acuse a su mujer de delito de adulterio, si él no ha dado primero en sus costumbres ejemplo de castidad, de manera que ambos sean condenados si el pleito demuestra que ambos serán impuros. Palabras de aquel emperador son estas que se leen en el Gregoriano. En realidad, mi escrito no prejuzgará la causa por ninguna de las partes. Si tienes tú la culpa de que se disuelva el matrimonio, y Eupasia, tu mujer, se casase, conforme a la ley Julia, por este mi rescripto será condenada por adulterio, si consta que lo ha cometido. Pero tienen que averiguar con cuidado si tú has vivido con honestidad y has procurado que ella guardase las buenas costumbres. Porque me parece sumamente inicuo que el marido exija a su mujer la honestidad que él mismo no tiene. Esto es suficiente para condenar al varón, para componer a ambas partes por compensación de mutuo delito o para suprimir la causa. Si se ha de observar eso por el decoro de la terrena ciudad, cuánto más castos quiere a los hombres la patria celeste y la sociedad de los ángeles. Siendo esto así, ¿acaso será menor, y no más bien mayor y peor, la deshonestidad de los varones, porque alardean de una soberbia y orgullosa jactancia? Que no se irriten los varones, porque Cristo perdonó a la adúltera. Reconozcan su propio riesgo. Y, pues padecen la misma enfermedad, recurran al mismo Salvador con piedad suplicante. Confiesen que también ellos necesitan lo que leen que se hizo con la adúltera. Acepten la medicina de sus adulterios. Dejen a la adúltera. Alaben en su propia persona la paciencia de Dios. Hagan penitencia. Déjense perdonar y cambien su opinión acerca del castigo de las mujeres y de su propia impunidad. Capítulo 9. Rehusada la reconciliación ante adulterio, solo cabe continencia sin divorcio. 8. Considerado y discutido esto, si pensamos con fe y humildad en la reciprocidad de la común condición, mal común, riesgo común, herida común, salud común, no será torpe ni difícil la reconciliación de los cónyuges, aun después de cometido, pero ya purgado, el adulterio, pues nadie duda de que por las llaves del reino de los cielos se perdonan los pecados. Y no es solo que, tras la separación del varón, se haya de seguir llamando adúltera, sino que, tras el consorcio de Cristo, no se la ha de llamar ya adúltera. Pero supongamos que no se hace así, ya que no hay obligación de hacerlo, pues quizá lo prohíbe alguna ley de este siglo según el estilo de la ciudad terrena, en la que no se piensa en la abolición de los crímenes por la sangre redentora. Acéptese la continencia, pues ninguna ley la prohíbe, y no se cometa un nuevo adulterio. Poco importa que la adúltera no sea recibida de nuevo por su marido ni aun después de purificada por la divina misericordia, con tal de que los adúlteros no reconciliados no contraigan nuevo matrimonio, que no es sino adulterio, como hemos demostrado. Porque la mujer está ligada a su marido mientras éste viva. 11. Por consiguiente, también el varón está ligado mientras viva su mujer. Esta ligadura hace que no pueda contraerse nuevo matrimonio, que no sea una unión adulterina. Si ella se casa con otro y él con otra, de dos adúlteros se hacen 4 necesariamente. Más delictivo es el adulterio del que abandonó a su mujer inocente y tomó otra. Mateo cita este género de adulterio. Pero no solo es adúltero él, sino que, como está escrito en Marcos, cualquiera que abandonare a su mujer y tomare otra, comete adulterio sobre ella. Y si la mujer abandonase a su marido y se casase con otro, comete adulterio. 12. Y como está escrito en Lucas, todo el que abandona a su mujer y toma a otra comete adulterio, y el que tome a la abandonada por su marido comete adulterio. 13.
Sobre estos testimonios ya discutí bastante en el primer libro. Capítulo X. La tesis divorcista de Polencio por incontinencia implicaría disolución del matrimonio adúltero, que no procede. 9. Quizá me replicarás, Polencio, el vivir en continencia es de pocos. Los que han abandonado a sus mujeres adúlteras no pueden ya reconciliarse, y, en cambio, se ven en tanto peligro, que dirán que la ley de Cristo no es humana, sino de dioses, manes. Oh hermano, muchas lamentaciones pueden tener los incontinentes, con las que dirán que la ley de Cristo no es propia de hombres, sino de dioses, como tú dices. Pero no debemos por ellos corromper o cambiar el Evangelio de Cristo. A ti te asusta solo la demanda de aquellos que abandonan a sus cónyuges adúlteros y no se les permite contraer de nuevo, porque es de pocos el guardar continencia. Y a eso se les debe animar con la alabanza, no obligar con la ley. ¿Piensas, pues, que si se abandona la parte adúltera y no se toma otro cónyuge será justa la queja de la incontinencia de los hombres? Pero mira que hay otras muchas quejas. Si queremos admitir las quejas de los incontinentes, tendremos que permitirles el adulterio. ¿Qué me dices, por ejemplo, cuando la esposa contrae una larga e incurable enfermedad que impide la unión sexual? ¿Qué me dices cuando interviene la cautividad u otro género de separación, de modo que el marido sabe que vive su mujer, pero no puede copular con ella? ¿Piensas acaso que deberemos admitir las quejas de los incontinentes y permitir sus adulterios? ¿Qué piensas en ese mismo punto sobre el que consultaron al Señor? Respondió que no debía hacerse, aunque por la dureza de su corazón, había permitido Moisés dar libelo de repudio, y despedir al cónyuge por cualquier causa. 14. ¿No es cierto que la ley de Cristo desagrade a los incontinentes, que, interpuesto el repudio, quieren abandonar a sus esposas litigiosas, injuriosas, imperiosas, fastidiosas, difíciles para facilitar el débito conyugal y tomar otras? 15. Porque la incontinencia de estos se horroriza de la ley de Cristo. ¿Tendremos que cambiar a su arbitrio la ley de Cristo? Cónyuge repudiado, inocente o culpable, continente o incontinente, es adúltero si se casa con un tercero. 10. Supongamos que la mujer abandona al marido o el marido a la mujer, no por causa de adulterio, sino más bien de continencia, y que sea incontinente el cónyuge repudiado por ese motivo. ¿No será adúltero ese cónyuge si se casa con otra u otra? Si decimos que no lo será, contradecimos al Señor, cuyas son estas palabras, se ha dicho, todo el que abandonare a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que todo el que abandonare a su mujer, exceptuada la causa de fornicación, la obliga a cometer adulterio, y el que tome al abandonada es adúltero. 16. La mujer fue abandonada, no abandonó ella. Pero he aquí que, como el guardar continencia es de pocos, ella cedió a la incontinencia y se casó. Un adúltero tomó a la adúltera. Ambos son reos, ambos han de ser condenados, la que se volvió a casar viviendo su marido, y el que se casó con ella en vida de su marido. Llamaremos aquí inhumana la ley de Cristo, porque declara rea de tanto a delito, y castiga a esa mujer inocente, que fue abandonada por su marido y que se volvió a casar obligada por el abandono, ya que el guardar continencia es de pocos. ¿Por qué no damos aquí por muerto al que abandonó a su mujer injustamente siendo el primero en romper el vínculo conyugal? ¿Con qué razón dirás que rompe el vínculo conyugal el adúltero, que no abandona a su mujer, y, en cambio, no lo rompe el que abandona a su mujer casta? Yo digo que en ambos casos perdura el vínculo que liga a la mujer mientras viva su marido, sea él continente o adúltero. Y, por lo mismo, sostengo que es adúltera la que vuelve a casarse después de abandonada y que es adúltero el que la toma, ya haya sido abandonada por un adúltero, ya por un continente, porque la mujer está ligada mientras viva su marido. 17. Pero ahora discutimos las lamentaciones de los incontinentes. ¿Hay cosa más justa que la queja de esta mujer que dice, fui abandonada, no abandoné yo? Y como el contenerse es de pocos, no me contuve y me casé para no adulterar. Y me llaman adúltera porque me casé. Pensaremos que por esta queja, que parece justa, hay que cambiar la ley divina para no tomar a esta por adúltera. De ningún modo. Responderás simplemente que no debió ser abandonada, porque no dio causa de adulterio. Y en eso dices verdad, pues el Señor denunció el pecado del marido al decir, el que abandonare a su mujer, exceptuada la causa de fornicación, la obliga a cometer adulterio. 18. Pero, ¿acaso dejó ella de pecar al casarse de nuevo porque su marido pecó primero al abandonarla? ¿Para qué le sirve a esta mujer incontinente el quejarse contra la ley de Cristo, sino para ser castigada también por su murmuración? Capítulo 11. Ilicitud del concubinato adúltero aún por motivo de procreación. 11.
Veamos ya la adición que intercalaste, oh Polencio, en otra parte y a la que no quisiste contestar. Te admiras y compadeces al hombre, que se ve compelido a unirse con la adúltera, si no por incontinencia, al menos por la necesidad de engendrar hijos, en el supuesto que no le sea lícito abandonar a esa adúltera, y en vida de ella tomar otra. Con razón te admirarías si no fuese adulterio, el tomar otra mientras viva la suya, aunque sea adúltera. Pero si es adulterio, como se ha visto en nuestra discusión anterior, ¿para qué aduces el motivo de engendrar hijos? No vamos a permitir por ese motivo una licencia deshonesta. Se ha de temer morir sin posteridad tanto como se ha de elegir vivir en posteridad. Y no vivirán en esa posteridad los adúlteros, a quienes después de la primera muerte sobrecogerá la eternidad de la muerte segunda. Ese motivo de engendrar hijos obligaría a abandonar a las mujeres estériles, no adúlteras, sino castísimas, y a tomar otras. Y estimo que eso no te place. 12. Luego, si por la causa de la incontinencia no se han de exculpar los adulterios, ¿cuánto menos se han de justificar por el motivo de engendrar hijos? Capítulo 12. Consejo paulino de matrimonio por razón de incontinencia, no por carencia de prole. Esa debilidad, esto es, a la incontinencia, quiso atender el apóstol con la honestidad de las bodas. Porque no dijo, si no tiene hijos, cásese, sino, si no se contiene, cásese. 19. Con la propagación de los hijos se compensa lo que se cede a la incontinencia en el matrimonio. Porque si la incontinencia es un vicio, el matrimonio no es un vicio. Y por este bien se aminora la maldad venial de aquel. Las bodas fueron instituidas por causa de la generación, y por esa causa las contraían los patriarcas, los cuales se unían a varias mujeres tan solo por la obligación de engendrar, pero no ilícitamente. Entonces había cierta necesidad de propagación, que ahora no hay, porque, como está escrito, hay tiempo de abrazar y ese tiempo era aquel. Y tiempo de abstenerse de los abrazos 20, y ese tiempo es el actual. Hablando el apóstol de ese tiempo, dice, por lo demás, hermanos, el tiempo es breve, solo queda que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. 21. Por eso, actualmente se predica con toda razón, el que pueda entender, entienda. 22. Y el que no se contenga, cásese. Entonces la continencia perdía su obligación en la boda por la propagación de los hijos. En cambio, ahora el vínculo conyugal alivia el vicio de la incontinencia para que los que no se contienen propaguen los hijos, no en la deshonestidad del estupro, sino en la honestidad del matrimonio. ¿Por qué no dijo el apóstol, si no tiene hijos, cásese? Porque en este, que es tiempo de abstenerse de los abrazos, no es necesario propagar los hijos. ¿Y por qué dijo, si no se contiene, cásese? Para que la incontinencia no le lleve a cometer adulterio. Por tanto, si se contiene, ni se case ni engendre, pero si no se contiene, cásese lícitamente para que no engendre deshonestamente o más deshonestamente busque la unión sexual sin engendrar. Esto último que digo lo hacen también algunos lícitamente casados, si bien cuando se evita la concepción de la prole es también ilícita y deshonesta la unión carnal con la propia mujer. Esto es lo que hacía Onán, hijo de Judá, y por ese pecado le mató Dios. 23. La propagación de los hijos es, pues, la primera, natural y legítima causa de las bodas. Por lo mismo, los que se unen por razón de su incontinencia no deben aliviar su mal de manera que exterminen el bien de las bodas, esto es, la propagación de los hijos. De los incontinentes hablaba el apóstol cuando decía, quiero que las jóvenes se casen, engendren hijos, gobiernen su casa y no den ocasión de maldecir al adversario. Porque ya algunas se han vuelto atrás en pos de Satanás. 24. Al decir quiero que las jóvenes se casen, daba un consejo para evitar la ruina de la incontinencia. Pero añadió a continuación, que engendren hijos y gobiernen su casa, para que no piensen tan solo en la flaqueza de su carnal concupiscencia, a la que atendieron en el uso de su matrimonio desdeñando o postergando el bien de las nupcias. Mas los que prefieren la continencia, prefieren sin duda un bien mayor que el del matrimonio, esto es, que el de la generación de los hijos. Y, si se elige la continencia para alcanzar un bien superior al de las nupcias, ¿cuánto más habrá que guardar esa continencia para evitar el adulterio? Porque cuando dijo el apóstol, si no se contiene, cásese, añadió, porque mejor es casarse que abrasarse. 25. Pero no dijo, mejor es cometer adulterio que abrasarse. Capítulo 13. Ante el adulterio conyugal, o reconciliación o continencia. 13. A los que no se atreven a reconciliarse con sus cónyuges adúlteros, pero ya curados por la penitencia, no hemos de exhortarles a otra cosa, sino a guardar continencia. Porque la mujer, ligada mientras viva a su marido casto o adúltero,
comete adulterio si se casa con otro, y el varón, ligado mientras viva a su mujer casta o adúltera, comete adulterio si toma otra. Y pues esta ligadura no se rompe cuando la esposa es abandonada por el cónyuge casto mediante el repudio, mucho menos se rompe si comete adulterio no estando separada. Solo se rompe con la muerte del cónyuge, no del que comete adulterio, sino del que muere corporalmente. Si la mujer se aparta de su marido adúltero y se niega a reconciliarse, permanezca soltera. Y si el marido abandona a su mujer adúltera y se niega a recibirla aún después de la penitencia, guarde continencia, sino por la voluntad de elegir un bien mayor, a lo menos por la necesidad de evitar un mal pernicioso. Esta misma exhortación haría si la mujer contrajera una enfermedad larga e incurable o si estuviese físicamente separada y el marido no pudiese encontrarse con ella. En fin, la misma exhortación haría si la mujer casta abandonase a su marido, casto empeñada en guardar continencia contra la disciplina, porque no lo hace de acuerdo con él. Pienso que ningún cristiano duda en tener por adúltero al que se une a otra mujer, porque la suya lleva enferma mucho tiempo, o lleva mucho tiempo ausente, o se ha empeñado en guardar continencia. Pues del mismo modo, al dejar a la adúltera, se hace adúltero si toma otra. Porque no es este o el otro, sino todo el que abandona a su mujer y toma otra comete adulterio. 26. Si se apetece poco la vida de los santos, libre del vínculo conyugal, a lo menos temas el castigo de los adúlteros, y refrénese la concupiscencia por temor, si no se elige la continencia por amor. Porque no hemos de confiar en nuestras fuerzas, sino que hemos de añadir la oración al esfuerzo para que nos llene de bienes el que nos atemoriza con males. Capítulo 14. Absurdas consecuencias de Polencio, tentación de uxoricidio. 14. Respondo ahora a ese otro punto. ¿Piensas, Polencio, que se obliga a los maridos a castigar sin misericordia a las adúlteras? Pues habrán de querer que ellas se mueran si, mientras vivan, no pueden tomar otra mujer. Queriendo exagerar esa crueldad, dijiste, me parece, amantísimo padre Agustín, que aquí falta el sentido divino, pues quedan excluidas la benignidad y la piedad. Así hablas, como si los maridos debieran perdonar a las adúlteras, porque les es lícito tomar otras, y como esto no les es lícito, no perdonan para que les sea lícito. Pero, por el contrario, deben ser misericordiosos con la pecadora para obtener ellos misericordia por sus propios pecados. Y con mayor motivo deben hacerlo así los que, al abandonar a sus mujeres adúlteras, quieren vivir en continencia. Porque deben ser tanto más misericordiosos cuanto más santos quieren ser, para que Dios les ayude a ellos a guardar castidad, cuando no se dejan llevar por la pasión humana a castigar a sus esposas que violaron la castidad. Y principalmente hay que traer a la memoria aquella palabra del Señor, el que esté sin pecado, lance el primero la piedra contra ella. 27. No dice, el que esté sin ese pecado, pues hablamos de varones honestos, sino el que esté sin pecado. Si dicen que están sin pecado, se engañan a sí mismos y la verdad no está en ellos. 28. Y, si nos engañan y la verdad habita en ellos, no habitará en ellos una severidad cruel. Sabiendo que no están sin pecado, perdonarán para que se los perdone y no excluirán de sí la benignidad y la piedad. Pero más excluidas quedan estas virtudes cuando quien les pide perdón para los pecados de los cónyuges es la concesión de la deshonestidad, no la cautela de la piedad. Es decir, cuando se les pide que perdonen porque tienen autorización para tomar otras mujeres, y no porque quieren que a ellos los perdone el Señor. La profesión cristiana prescribe el perdón del adulterio. 15. Cuanto mejor, más honesto, más digno de la profesión cristiana es que les digamos que tengan compasión de la sangre de sus esposas adúlteras, como está escrito, perdona la injusticia a tu prójimo, y cuando pidas perdón se borrarán tus pecados. Conserva el hombre la ira contra el hombre, y pide a Dios medicina, no tiene misericordia del hombre semejante a él, y suplica por sus pecados, siendo el carne, conserva la cólera. ¿Quién se apiadará de los pecados de él? 29. Y en el Evangelio, perdonad y seréis perdonados. 30, para que podamos decir, perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. 31. Y el apóstol, no devuelvas mal por mal. 32. Y así hay otros testimonios semejantes en las Santas Escrituras, con las cuales, por ser cristiano, se mitiga el ánimo humano cuando se excita a la venganza. Capítulo 15. En matrimonio cristiano, frente a conflicto disyuntivo de ilicitudes, antes adulterio que asesinato, cuánto mejor es decir lo anterior que decir, perdonad un poco a estas adúlteras, y no pidáis su sangre. Otras mujeres os consolarán del dolor que éstas os causaren.
con razón querríais suprimir a estas del número de los vivientes, si su vida os sirviera de impedimento, para tomar otra mujer. Mas ahora, puesto que en vida de estas os es lícito contraer matrimonio con otras, ¿por qué os empeñáis en matarlas? ¿No ves, si decimos eso, cuán lejos está nuestra persuasión del carácter cristiano? Falsamente decimos que les es lícito lo que les está prohibido, a saber, tomar otra mujer viviendo la suya. Aunque perdonasen a la suya, no lo harán por piedad, sino por la libre facultad de contraer nuevas nupcias. En fin, te preguntaré, Polencio, si a un marido cristiano le es lícito matar a la adúltera por la antigua ley de Dios, o por las leyes romanas. Si es lícito, mejor es que se abstenga doblemente, es decir, del suplicio lícito, porque ella ha pecado, y del matrimonio ilícito porque ella está viva. Si opta por elegir una de las alternativas, preferible es obrar lícitamente castigando a la adúltera que obrar ilícitamente adulterando en vida de ella. Pero si, como es la verdad, a un varón cristiano no le es lícito matar a su mujer adúltera, sino perdonarla, ¿quién será tan loco que le diga a ese varón, obra ilícitamente para que te sea lícito lo que no te es lícito? Según la ley de Cristo, son ilícitas ambas cosas, matar a la adúltera y casarse con otra mujer mientras ella viva. Luego ha de abstenerse de ambas cosas, y no pagar lo ilícito con lo ilícito. Si ha de obrar ilícitamente, cometa el adulterio y no cometa el asesinato, casándose con otra mujer viviendo la suya, pero no derramando sangre humana. Y si ambas cosas son criminales, no debe hacer la una en lugar de la otra, sino evitar las dos. Capítulo 16. Más absurdas secuencias polencianas, que la ley de Cristo, por prohibir divorcio, obligaría a cometer parricidio. 16. Veo aquí lo que pueden decir los incontinentes, a saber, suponiendo que perdone y deje vivir a la adúltera, si toma a otra mujer mientras la suya vive, será adúltero perpetuo y su penitencia no será fructuosa, porque no se aparta del pecado. Si es catecúmeno, no se le admite al bautismo, porque no renuncia al impedimento. Aunque se declare penitente, tampoco se le admite a la reconciliación, pues persevera en su malicia. En cambio, si acusa y da muerte a la adúltera, el pecado pasa y no permanece sobre él. Si es catecúmeno, se le perdona todo en el bautismo. Si es bautizado, hace penitencia y se le cura en la reconciliación. Diremos por eso que el adulterio no es adulterio cuando, sin duda alguna, lo comete por tomar otra mujer viviendo la suya adúltera. Dejando a un lado ese género de adulterio, no dudas, Polencio, que comete adulterio el que toma a una mujer abandonada por su marido con acta de repudio sin haber cometido ella adulterio mientras vive el marido. Y verá que no es admitido al bautismo el que hace eso, si es catecúmeno. Ni hace útil penitencia, si es bautizado, mientras no se corrija y renuncie a lo que hizo. ¿Qué acaecerá si quisiera y pudiera dar muerte al que abandonó a la mujer para que ese asesinato se le perdone en el bautismo, o se borre con la penitencia, y así no continúe el adulterio una vez que la mujer ha quedado libre de la ley del marido por la muerte de éste y él puede satisfacer por la penitencia, o borrar con la regeneración el crimen ya pasado? Acusaremos por eso a la ley de Cristo de haber obligado a cometer el homicidio, al decir que es adulterio el tomar a una repudiada inocente. Más graves y absurdas secuencias. Promoción cristiana de la malignidad o impiedad. 17. Si reparamos un poco en lo que decimos, cosas mucho más graves pueden decirse aquí que las que tú, Polencio, dijiste. Cuando te empeñas en que no sea adulterio el tomar otra esposa, dejando a la adúltera, te encuentras con esto, porque, si a eso lo llamamos adulterio, los maridos se verán obligados a matar a las adúlteras, pues su vida les impide tomar otra mujer. Y exagerándolo todavía, decías, me parece, amadísimo padre, Agustín, que aquí se echa de menos el sentido divino, pues quedan excluidas la benignidad y la piedad. Supongamos que alguien niega que sea adulterio el que un varón tome a la mujer inocente que ha sido repudiada por su marido. Pero descubre contra ti que con esa razón se incita a los hombres a cometer homicidios, a perseguir a los maridos de las repudiadas con cuantas asechanzas y calumnias pudieren, acusarlos de algunos crímenes verdaderos y matarlos para que, una vez muertos, sea ya matrimonio lo que mientras ellos vivían era adulterio. Ese tal exagerará también y te dirá, me parece, amadísimo padre, que aquí se echa de menos el sentido divino, porque no solo quedan excluidas la benignidad y la piedad, sino que se promueve una enorme malignidad o impiedad. A veces es más admisible y tolerable que los maridos maten a las adúlteras, que los adúlteros maten a los maridos. ¿Te place que abandonemos la defensa de la sentencia divina en atención a esa vana malignidad o que la acusemos encima, diciendo que no debe condenarse el adulterio, cuando una mujer inocente repudiada por su marido se une con otro,
No sea que el adúltero se vea obligado a matar al marido que la abandonó, porque desea convertir el adulterio en matrimonio con la muerte del primer marido. Sé que no te place llamar dura e inhumana la ley de Cristo, que es verdadera y sana, por esa vana malignidad. Por lo mismo, debe parecerte mal que neguemos ser adulterio el tomar otra mujer mientras viva la adúltera, por temor a que el marido pueda verse obligado a matar a la adúltera, pues desea tomar otra, una vez muerta ella, si no le es lícito el hacerlo mientras ella viva. Los detractores de la fe cristiana pueden decir también que los varones se ven obligados a matar con crímenes insidiosos a sus mujeres, cuando son tan molestas que no las pueden tolerar, cuando padecen una enfermedad larga que les impide la unión carnal, cuando son pobres, estériles, deformes, con la esperanza de casarse con otras sanas, opulentas, fecundas, hermosísimas. Exceptuada la causa de adulterio, no les es lícito repudiar a las que no pueden tolerar para tomar otras. Tendrían que matarlas para no verse perpetuamente cogidos en adulterio, sin poderse bautizar, ni sanar con la penitencia. ¿Acaso para que no se cometan esos crímenes homicidas diremos que no es adulterio el casarse con otra mujer una vez repudiada la suya por causa de adulterio? Capítulo 17:9 Conclusión aberrante, obligar al adulterio para liberación conyugal 18. ¿Te gusta, Polencio, decir que no es adulterio el que un varón despida a su mujer por causa de adulterio y opte por otra? ¿No estimas que hemos de evitar que los maridos aprendan a obligar a cometer adulterios a sus mujeres, a las que no pueden tolerar por otras innumerables causas? Porque así se romperá, como tú piensas, el vínculo conyugal por el adulterio, y ellos podrán ya tomar otras mujeres. ¿No ves que, si las obligaron a cometer adulterio, eso se lava con el bautismo y se cura con la penitencia, mientras que se les negaría tal gracia y tal medicina mientras viviesen con las adúlteras, si repudiaban a sus primeras mujeres inocentes y tomaban otras? A no ser que diga alguno que nadie puede obligar a cometer adulterio a su mujer si ella es casta. Pues bien, el Señor dijo, todo el que repudia a su mujer, exceptuada la causa de fornicación, la obliga a cometer adulterio 33. Porque, aunque era casta con su marido, una vez repudiada por él, se ve obligada por la incontinencia a tomar otro en vida del primero, y eso es cometer adulterio. Y aunque ella no lo cometa, él, en cuanto puede, la obliga a cometerlo. Y Dios le imputará ese pecado aunque ella se mantenga casta. ¿Y quién no sabe cuán raras son las que viven con los hombres tan castamente que, aunque unos las abandonen, no buscan otros? Es incomparablemente mayor el número de aquellas que antes vivían castamente con sus maridos, pero, una vez abandonadas por ellos, se apresuran a casarse de nuevo. Los hombres creen al Señor, que dice, todo el que repudia a su mujer, exceptuada la causa de fornicación, la obliga a cometer adulterio. Pues si ahora te creen a ti, cuando dices que, si la esposa adúltera, le es lícito al marido tomar otra, entonces todo el que, por cualesquiera otras molestias, desee librarse de su mujer a la que está ligado, empiece por obligarla a cometer adulterio, abandonándola cuando ella es inocente, y luego tome otra cuando la primera cometa el adulterio casándose otra vez. Una vez hecho esto, se librará por el bautismo o por la penitencia del pecado de haberla obligado a ella a cometer adulterio, y ya creerá que puede retener sin adulterio a la otra, a la que tomó cuando la primera cometió el adulterio y rompió con él el vínculo conyugal. Si trama todo eso, hará adúltera a su mujer, y él mismo será adúltero al tomar otra, aunque sea después del adulterio de su mujer. De nada le servirá el haberte creído a ti más bien que a aquel que dijo sin excepción, todo el que repudia a su mujer, y tomare otra comete adulterio 34. Capítulo 18 Actitudes varias de continencia conyugal y extraconyugal premiadas 19. Considerado y discutido todo esto, solo queda que los que lo escuchan con fe nos digan lo que le dijeron al Señor, si tal es la causa del varón con la mujer, no conviene casarse 35. ¿Y qué les respondemos sino lo que él mismo respondió? No todos entienden este problema, sino a quienes fue concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron mutilados por los hombres, y hay eunucos que se mutilaron a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, entienda 36. Luego el que pueda, entienda lo que no todos entienden, y pueden entender aquellos a quienes se le otorga una misericordia de Dios oculta, pero justa. Entre todos esos que se mutilan a sí mismos por el reino de los cielos, los hay de ambos sexos que nunca conocieron la unión sexual, los hay que la experimentaron y dejaron, y de estos, unos la experimentaron lícitamente y otros ilícitamente. Entre los que la experimentaron lícitamente, unos se contentaron con la lícita, otros buscaron la ilícita además de la lícita,
ya que mientras unos se contentaron con su esposa, otros buscaron mujeres extrañas y todo género de estupros. Los que se mutilaron a sí mismos por el reino de los cielos después de experimentar la unión sexual, unos perdieron al cónyuge por la muerte, otros acordaron voto de continencia, otros se mutilaron a sí mismos por el reino de los cielos por una separación necesaria, renunciando a cometer adulterio con otra mujer en vida de la suya. Y no para ser más dignos en aquel reino, sino porque de otro modo no podrán entrar en él. Los que se contienen, no por esa necesidad, sino por el deseo de un bien mejor, podrían entrar al reino guardando la pureza conyugal, aunque tengan un premio menor. Mas los que se contienen porque temen unirse a otra mujer en vida de la suya, deben preocuparse por su salvación más que aquellos que eligieron la continencia para obtener un mayor galardón. Entrarán al reino si no son adúlteros. Pero, si no se contienen, serán adúlteros, porque en vida de su primera esposa se unieron no a otra esposa, sino a una adúltera. Y si no entran al reino de los cielos, ¿a dónde entrarán sino a donde no se salvarán? Capítulo 19. Exhortación. Hacer voluntaria la continencia forzosa por la gracia, que perfecciona la naturaleza. 20. A estos me dirijo para que hagan lo que deberían hacer si su cónyuge contrajera una larga enfermedad, o estuviera ausente en un lugar inaccesible, o se empeñase en guardar una continencia ilícita. Háganlo también si su cónyuge se ha mancillado con la afrenta del adulterio, y se ha separado de él por esa causa. No busquen otro matrimonio, ya que no será matrimonio, sino adulterio. El varón y la mujer se relacionan de igual modo con este vínculo, y si la mujer será llamada adúltera si en vida de su marido se fuere con otro. 37, el marido será llamado adúltero si en vida de su esposa se fuere con otra. Todo el que repudia a su mujer y toma a otra comete adulterio. 38. Y este es más grave cuando no media separación por adulterio. No les espante el peso de la continencia, pues es leve si es de Cristo. Y será de Cristo si hay fe para pedir al que manda lo que manda. No les desanime el parecerles que su continencia es necesidad, no voluntad, ya que también los que la eligieron de voluntad la hicieron luego ser de necesidad, pues no pueden atentar contra ella sin condenarse. También los que la abrazan por necesidad harán que sea de voluntad, si no confían en sí mismos, sino en aquel de quien procede todo bien. Aquellos la abrazaron por causa de una mayor gloria para hallar algo mejor. Estos se refugiaron en ella por causa de su definitiva salvación para no perecer. Perseveren ambos, caminen ambos hasta el fin en el camino que abrazaron. Afánense con fervor, supliquen en la oración, pues aquellos tienen que pensar en su salvación, temiendo caer de aquello que la voluntad abrazó, y estos han de esperar la gloria si perseveran en lo que la necesidad les impuso. Puede acontecer que Dios los atemorice, exhorte, convierta y llene, y entonces se mejore el sentimiento humano y hagan voto de vivir con perseverancia sin matrimonio, sin unión sexual, sin la inmunda caricia de la deshonestidad, de manera que, aunque la muerte del cónyuge separado les abra la puerta para contraer un nuevo enlace, cierra el voto esa puerta lícita, y lo que comenzó la necesidad, lo termine la caridad. Tendrá entonces el mismo galardón que aquellos casados que prometieron continencia de común acuerdo y que aquellos que eligieron la continencia sin ligarse al matrimonio por un bien superior. Si se contienen, pero se proponen tomar otra mujer en cuanto muera la que con su vida les impide otra unión, aunque mueran ellos primero en esa continencia, no se les premiará sino la pureza conyugal, pues solo por ella no hacen lo que harían si fuese lícito. El vivir en continencia, pero con esa intención, es poca cosa para recibir los premios de aquella continencia que se elige libremente, pero basta para evitar el adulterio. Capítulo 20. Esposo y esposa, iguales en obligación de castidad conyugal. 21. No olvides que me refiero a ambos sexos, pero principalmente a los varones, los cuales se creen superiores a las mujeres, para no ser iguales a ellas en la pureza, en la que ellos debían adelantarse para que ellas les siguiesen como a sus cabezas. Cuando la ley prohíbe los adulterios, no puede admitirse la excusa de debilidad por el pretexto de la incontinencia sexual, pues bajo ese nombre de falsa impunidad abriríamos a muchos la puerta de la perdición. También son de carne las mujeres, y los maridos no quieren que les sea lícita a ellas la misma relación carnal que quieren lícita para ellos por ser varones. Dios libre al sexo varonil de estimar como un debido honor lo que se arranca al pudor, pues el honor justo se debe a la virtud, no al vicio. También las mujeres tienen apetitos carnales, y, sin embargo, ellos les exigen tanta castidad, que cuando se separan de ellas para viajar a lejanas tierras quieren que pasen el ardor de la juventud sin mancillarse con la unión adulterina. Muchísimas viven en castidad, y especialmente las sirias, cuyos maridos, ocupados en negocios y mercaderías,
Las abandonan jovencitas y apenas alguna vez vuelven a ellas cuando ya son ancianas. Eso mismo convence con evidencia a los varones de que pueden eso que ellos dicen que no pueden. Si no pudiese la flaqueza de los varones, mucho menos podría el más débil sexo de las mujeres. La continencia clerical obligada, ejemplo para varones 22. Cuando atemorizamos a estos que confunden la excelencia viril con la licencia de pecar, para que no perezcan eternamente por una unión adulterina, solemos presentarles también la continencia de los clérigos. A estos se les obliga muchísimas veces a la fuerza a tomar esa carga. Y, sin embargo, la llevan hasta el fin debido con la ayuda de Dios. Y nosotros les decimos, ¿qué sucedería si fueseis elegidos vosotros por la violencia del pueblo para llevarla? ¿No observaríais castamente la obligación aceptada, volviéndoos de pronto a pedir al Señor fuerzas, en las que antes nunca habíais pensado? Y replican, a los clérigos les consuela mucho el honor. Pero les respondemos, pues que os modere a vosotros mucho más el temor. Si muchos ministros de Dios aceptaron de un modo sorpresivo e inopinado la carga esperando brillar con más fulgor en la heredad de Cristo, ¿cuánto más deberéis vosotros vivir en continencia, evitando el adulterio, temiendo no el brillar menos en el reino de Dios, sino el arder en la gehenna de fuego? Estas y parecidas cosas les decimos, según nuestras fuerzas, a los que quieren contraer nuevas nupcias, cuando están separados de sus cónyuges, o los han abandonado por el adulterio, y se excusan con la flaqueza de la carne cuando se lo prohibimos. Pero hay que terminar ya este libro y rogar a Dios que no permita que sean tentados con la separación de sus cónyuges, o que lo permita de manera que el miedo de poner en riesgo la salvación se les convierta en coyuntura de una mayor y más probada castidad,